gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a los chicos del fandom. Tenemos un capítulo muy especial para ustedes el día de hoy. Yo soy Sebastián. Yo soy Estefano. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Ya es el capítulo número 6. Y recientemente, estas últimas semanas, hemos tenido grandes noticias para todos los amantes del teatro. Estefano, cuéntanos por favor de qué se trata. Tan duro. Sé que está un poco intenso con este tema, sobre todo en mis redes personales. Pero en verdad Sí. la emoción me ha llenado tremendamente porque en la plataforma de Disney Plus ya se encuentra la obra de teatro musical más taquillera de los últimos años, la cual es Hamilton. Hamilton, así es. Lo que yo quiero decir brevemente de Hamilton es que Estefano aquí es uno de los mayores fans de la obra con los que me he encontrado. Me encanta, brother. Y en contraste, yo soy una de esas personas que la acaba de ver horas antes de empezar a grabar este capítulo. Bueno, es Así que ahora hay la que- posibilidad, ¿no? Exacto. Obviamente, aquí en la Disney Plus no voy a comentar cómo conseguí poder ver la obra. Ustedes ya se podrán imaginar. Pero el punto es que recientemente la he visto y vamos a tener acá una conversación muy interesante de alguien que ama la obra de hace años en comparación a alguien que recién la acaba de ver, ¿no? Claro. Y como un tip para todas las personas que quieran ver esta obra, hay una modalidad, si quieren ir con todas las de la legal, ustedes pueden hacer un truco. Si tienen algún pariente, conocido, amigo en Estados Unidos que les pueda prestar su tarjeta de crédito, pueden ustedes depositarle Claro, a claro. ellos. Ellos de ahí contratan el servicio desde Estados Unidos. Disney Plus. De preferencia que sea servicio por un año para que no tengan que estar pagándole todos los meses. Y además me parece que sale un poco más barato. Y bueno, lo que tendrían que hacer ustedes es, una vez que la cuenta ya está activada y pagada con esa tarjeta gringa, vienen acá, abren abren el buscador, ponen un VPN. Eso también es VPN importante, que los básico. redireccione a Estados Unidos. Y ahí pueden ver acá todo el contenido de Disney Plus al pago que ahorita se está manejando en Estados Unidos. Así que si quieren ir con todas las de la legal, ahí está la opción. No se pueden quejar. Y también mencionar que todas las canciones están gratis para escuchar en Spotify y Así también en es, YouTube. así es. Mira eso, yo no tenía idea de lo que acabas de decir de Disney Plus. Obviamente, todo lo que mencionaba de repente suena un poco complicado para gente que no sabe mucho qué es un VPN o ese tipo de cosas, pero se sepa que hay una opción, de todas maneras, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, Estefano, yo acabo de ver esta obra. Creo que siempre he sabido desde que salió de qué se trataba. Se trata de la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton. Pero nunca le presté mucha atención. Es más, tengo una hermana, y tú la conoces, que es súper fanática de esta obra. Claro. Y que me decía por años que la viera. Sin embargo, como yo soy más amante de películas, o sea, me encanta el teatro, no crean que no. Pero obviamente prefiero películas o series o ese tipo de cosas. Entonces, nunca le presté la atención necesaria. Y bueno, ahora Disney Plus sacó esta versión que es más similar a una película porque no es solamente un plano estático, sino es una forma nueva, dinámica de ver la obra. Entonces, a mí particularmente eso es lo que me llamó mucho la atención de esta versión y a pedido de Estefano me animé a verla finalmente. Con lo cual tengo que Sí, decir, pues. primera impresión es alucinante. Y estoy seguro que para que toda la gente que ya la ha visto sabe de lo que hablo, pero se los digo como primera impresión porque es la primera vez que voy a hablar de esto. Es completamente alucinante, me quedé totalmente sorprendido en varias partes de la obra. Y solamente quiero decir, qué forma más interesante de poder contar una historia que parecería común, pero qué buena forma de contar una historia. Y estoy súper Sí. emocionado de poder hablar de esto. Claro, ahora. y de eso vamos a hablar. Pero antes, quisiera aclarar unos puntos ya que estamos en los primeros minutos del capítulo. Así es. Probablemente hay muchas personas que están escuchando este video, este podcast, que no conocen la obra, Ujú. pero de repente escuchan que Así sus es. amigos sí la conocen, o por ahí la enamorada, el papá, el hermano, el tío, y la comentan, y total, o sea, hay como un sentimiento de curiosidad, de duda, porque esta obra también, o sea, todo el mundo habla de esto, ¿no? De repente no en tu círculo social, pero Claro, lo ves claro. en redes sociales. Entonces, si te ha causado curiosidad, te recomendamos que si tienes las posibilidades de ver la obra, la veas. Pero si quieres entender después de ver la obra, o de repente antes de ver la obra, quieres entender de qué se trata, puedes escuchar este podcast. Alerta, También. contiene demasiados spoilers, o sea, es un montón. Y Claro, aunque eso de los... sí, bueno, lo de los spoilers. Aunque Sí. eso de los spoilers en verdad es súper subjetivo porque en verdad es... O sea, lo que a mí
me dejaba un poco de lado las ganas de verla era que era una obra histórica, ¿no? Es una obra que cuenta literalmente los hechos que pasan en la Claro, vida lo que ha pasado. de este personaje famoso. Pero la forma en que te la cuentan es lo interesante y es lo que vale la pena y es lo que hace o sea, por lo que vale la pena verla, me refiero. Entonces, Y es o sea, eso es lo que vamos a estar spoilando también así es. acá. Entonces, Y también quería recordarles que no vamos a usar términos específicos del teatro ni de musicales para que en verdad todos nos puedan entender. Sí, de todas maneras. En verdad a veces explicarlos, o sea, explicaré un par de repente que son esenciales, ¿no? Pero los demás, o sea, se los puedo explicar en cristiano y todos lo pueden entender. Claramente. Y bueno, después de eso, nada, decir que, claro, o sea, tienen esta pregunta de por qué todo el mundo habla de esta obra, por qué está en todas mis redes sociales, por qué, no sé, mi hermana la escucha todo el día, por qué, no sé, últimamente ha sido, en esta última semana ha sido tendencia porque se ha estrenado el 3 de julio, Exacto. un día antes del 4, Exacto. que es la independencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Great timing. las redes sociales en Estados Unidos han estado locas por esta película y vamos a decir por qué. Ya, y sobre todo, eso también es algo muy interesante porque han visto esta obra como una forma también de ganar suscriptores a Disney Plus. Y dime, ¿no? ¿Cuándo un servicio de streaming va a depender de una obra de teatro para ganar suscriptores? Eso es algo nunca antes visto, probablemente. Claro. Y sin embargo, Disney Plus, de hecho, lo ha logrado con esta obra. Entonces, nada, ese también era un dato extra para el por qué está haciendo un boom en estas últimas semanas. Claro, y yo en verdad creo que es una relación ganar-ganar, porque todo Broadway está cerrado por el resto del año por el tema del COVID-19, y poner esta obra, que en verdad ha sido grabada en el año 2016, a mediados de año, más o menos por esas épocas, y subirla a Disney Plus es algo realmente alucinante. Es una obra muy difícil de ver presencialmente porque, punto número 1, es carísima, y 2, tienes que conseguir los boletos con mucha anticipación, incluso en los lugares que no son tan buenos. O sea, esos que tienes visibilidad limitada. Sí, esos son los que cuestan $300 más o menos por persona. Y yo diría que punto 3 también, para muchas personas que no manejen el inglés en su totalidad, es una obra un poco complicada de entender porque, ya vamos a mencionar por qué, pero es un inglés muy veloz. Y si no lo captas de primera mano, te puede generar un poco de dificultad de entender por completo la obra. Claro. Sí, y en verdad, otra cosa es que también el hecho de hacer que esta obra, que es prácticamente inalcanzable para una persona, sobre todo una persona que no vive en Estados Unidos, poder ver esta obra en un stream, o sea, tipo en la comodidad de tu casa, en tu tele, en tu tablet, tu celular, tu computadora, lo que sea, es una cosa que es, o sea, tipo el cliché de Disney, ¿no? Un sueño hecho realidad para muchos. Y es algo bien bacán. Y esto también da pie a que diferentes obras empiecen a hacer esto, y sería muy interesante ver qué es lo que pasa en estos siguientes años. Sí, ¿no? Y sobre todo también porque, mira, ¿no? Esta versión de la obra fue grabada en el 2016, la obra salió en el 2015. Este tiempo de duración que se han tomado entre grabar la obra y sacarla a la luz mediante Disney Plus también ha sido casi 2 años y medio, 3 años, ¿no? Entonces te das cuenta también todo el trabajo que hubo detrás, todo el trabajo de edición, todo el trabajo de edición de sonido, me imagino que ha tenido que haber para que la obra saliera de esta manera, ¿no? Entonces también es un trabajo que vale recalcar. Y sobre todo que ha tenido esta misma duración como si fuera una película real, ¿no? Se han demorado un montón de tiempo en filmarla y después un montón de tiempo en editarla para que salga en este formato, ¿no? Claro. Sí, es una obra grabada. O sea, lo que nos presenta esto no es que sea una adaptación llevada al cine, pero o sea, igual nos da esa sensación de tú estar en un teatro viendo eso, pero desde diferentes perspectivas, que es lo más interesante. Porque esta obra en su totalidad es una cosa locaza. Entonces, bueno, pero pasemos a la tercera pregunta, que es ¿qué hace que este musical sea tan espectacular? O sea, ya, entiendo. Sabemos de quién se trata. Se trata acerca del padre fundador que está en el billete de 10 de los dólares americanos. Después, ¿por qué todo el mundo habla de esto? Porque es trending. Pero ¿qué hace que este musical sea tan especial? O sea, ¿por qué vale la pena que la gente hable de esto? ¿Y por qué la gente se vuelve loca cuando esto llega a la plataforma de Disney Plus? Y acá yo he resaltado 4 puntos que quiero decir. Muy bien. En primer lugar, o sea, la obra se define como la historia de América, o sea, de Estados Unidos, de antes, pero contada por la América de ahora. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, casi todo el cast está conformado por actores que son afroamericanos y también algunos inmigrantes, algunos latinos. Entonces, esto también demuestra lo que es la diversificación y lo que apunta a ser
este país, Estados Unidos, de acá al futuro. Dejando de lado todas las controversias que han habido este año, pero esa es la intención. Claro, y también sobre todo porque el mismo Hamilton fue un inmigrante, ¿no? Claro, Y en verdad te hace darte cuenta, o sea, todo el mundo que cree que Estados Unidos son todos gringos o ese tipo de cosas se dan cuenta que desde el comienzo de la República de los Estados Unidos hay gente que no proviene de Estados Unidos, que no es nacida en ese territorio. Y por lo tanto, todo el país se constituye en base de latinos, en base de afroamericanos, en base de esta diversidad de culturas que hasta el día de hoy no se respeta en su totalidad, sí. ¿no? Entonces eso también ya es algo súper importante que la obra quiere marcar y quiere resaltar. Claro, o sea, rompe bastante o sea, desde el concepto de la obra rompe con muchas cosas. Con Sí. con la música, bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, el tema de la música, ¿no? Las canciones no son clásicas. O sea, uno diría, ok, se trata acerca de una obra que es de los 1770 y pico, y las canciones deben ser como que todas clasiconas, con clavicordio, así, todo bonito y delicado, y no sé, fancy, fancy, como el fantasma de la ópera, así todo denso. No. También se ha roto bastante los estereotipos y es de la misma manera, ¿no? O sea, la historia de América de antes contada por la América de ahora. ¿Y qué es lo que representa la América de ahora? Sobre todo en ese lugar donde se dio la independencia, que ahora es Nueva York. Este, mm, las canciones son, por ejemplo, de género rap, hip Hip hop, hop. pop y hasta tienen algunos guiños de rock and roll y jazz, que es algo que vamos a resaltar ya en algunas canciones. Después, ese es el segundo punto. El tercer punto es que o sea, la obra es considerada como la mejor lección de historia de independencia de Estados Unidos, contada obviamente desde el punto de vista de Alexander Hamilton, porque también hay otros padres fundadores que de repente los mencionan un poco o los parodian. Todos saben que las historias son vistas desde un punto de vista específico. Pero en fin, o sea, la obra es muy entretenida, o sea, fidedigna lo que ha pasado, si bien no el 100% es verídico, pero casi todo sí. Es muy fiel a lo que pasó en la historia real. Después es fácil de entender. Las canciones son excelentes y también muy Ujú, en pegajosas. verdad, sí. Es más, algunas Verdaderamente. canciones también, o sea, si las sacas del contexto, o sea, si dices, voy a poner esta canción en un playlist de previos, no sé, a la gente que le gusta el rap o que le gusta el hip hop, va a decir, oye, ¿de quién es esa canción? Te lo digo porque yo lo he hecho. O sea, y me han dicho, oye, puta, Claro. pajaza, ¿de quién es esa canción? Y le digo, es de un musical. Y ahí recién dicen, ay, musical. Pero, Ay, cámbiate sí, eso, uy, ¿no? Pero en cámbiate esa. verdad, Pero hace un minuto era como que, pero en uy, verdad bravaza, sí, bravaza. sí lo veo factible, sí lo veo bien No factible, sí, todas, eso porque hay sí, algunas ajá. canciones. No O todas, sea, ajá, de todas este es un maneras. punto que también es importante aclarar. No, o sea, toda la Ujú. obra es cantada. Entonces, Sí, los diálogos que existen dentro de la obra están dentro de algunas también son canciones. Entonces, cantados, obviamente, si tú pones una canción que también. tiene un pedazo de diálogo, van a decir, esta vaina me parece musical. Pero hay canciones que son 100% musical y pueden quedarse así tal cual como están. Y las puedes llevar a este contexto, a escucharlas en tu carro, a escucharlas mientras estás corriendo, lo que sea. Y la gente puede o sea, pensar que son de algún artista en específico. No sé, yo por ejemplo he puesto Claro. una canción X cantada por una mujer así que se escucha toda pop y me han dicho, ese es Beyoncé, ¿no? No, o sea, no es. O por ejemplo, eso se parece a la de Eminem. ¿Cómo se llama? Y le digo, es de un musical. Y me dicen, no, ni cagando, tiene que ser de Eminem. Entonces, Claro, sí entiendo. sí, pues. Pero claro, ¿no? O sea, eso es lo que, o sea, esos son varios detalles que han hecho que la obra sea mucho mejor de lo que usualmente son y que reciba este tipo de recibimiento por parte de la gente. Es algo súper interesante y súper, Ujú. súper, o sea, que creo que simplemente habla mucho de lo que la cultura americana es hoy en día en su totalidad. Y aún así, o sea, con este tipo Claro. de obras, con este tipo de eventos tan grandes que resaltan esa diversidad, todavía igual no es respetada de la misma manera, ¿no? Entonces eso también te hace mucho que hablar. Pero que salga en Disney Plus, justo con todos estos movimientos que están pasando en Estados Unidos, también es algo súper, súper crucial, ¿eh? Entonces, Claro, le están dando la vuelta al problema, ¿no? claro, claro. Y en verdad, eso también fue algo interesante que vi hace un par de semanas, vi un video de justamente cómo entrevistaban a todo el cast y diciendo por qué creen que la obra sigue siendo tan relevante hoy como en el 2015 cuando recién salió. Y bueno, comentaron obviamente que qué coincidencia que justo el año que planean o sea, sacarla en este servicio de streaming pase todo esto de lo del Black Lives Matter y todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y resaltaron en verdad que mira la importancia de lo que está pasando, no ha cambiado nada. O sea, la forma en que vemos
a la cultura en Estados Unidos no ha cambiado nada en 5 años, ¿no? Entonces eso también te hace pensar mucho sobre en qué estado estamos y qué es lo que la obra quiere conseguir, ¿no? También. O sea, cuál es el mensaje que transmite también. Así es. Bueno, un punto antes de ya empezar a desmenuzar la obra es que, bueno, el creador, Lin-Manuel Miranda, también inmigrante, no es un gringo, es el creador de es un montón de puertorriqueño. canciones. Ya, pero primero ha creado y compuesto todas las canciones de esta obra, forma parte del cast original. Él es quien interpreta a Hamilton y también lo ven Ajá. en esta versión que está en Disney Plus. En el cast original, También, claro. sí, es del cast original. Después, Ujú. también ha creado y actuado también como parte del cast original de In the Heights, que de hecho también tenía un plan para salir a la pantalla Así grande, es. pero debido a todo esto del COVID se ha retrasado un poco. No sabemos qué vaya a Se pasar. ha retrasado el estreno, Ya está pero filmada. ya está filmada y ya sacaron un tráiler, creo que justo hace Sí. como que unos 3 meses, me parece, que iba a estrenar a fin de año, pero la han movido, Es más, creo. recomendamos que si les gusta esta obra, también puedan ir a ver el tráiler o escuchar todas las canciones De In the de In Heights the Heights, porque en verdad es una muy buena obra y también. se trata también acerca de algo parecido, Sí. ¿no? Emigrantes en la ciudad de Nueva York, en un pueblito, bueno, no un pueblito, sino una pequeña urbanización que se llama Washington. Ujú. Y bueno, cómo es la vida, el día a día de los latinos allá. Claro. Creo- Y por último, Ujú. este pata, Lin-Manuel Miranda, apareció hace un par de años en la más reciente película de Mary También, Poppins. también. O sea, algo interesante que me gusta recalcar mucho de Lin-Manuel Miranda es que si ves también In the Heights, puedes llegar a darte cuenta cómo es que la historia de Alexander Hamilton llegó a parar en Lin-Manuel Miranda. Porque prácticamente sí hablan de lo mismo, no son personas inmigrantes, pero cómo, o sea, el impacto de este tipo de gente que tiene en Estados Unidos, ¿no? Y en verdad, si te pones a pensar mucho, o sea, yo no entendía al principio cómo es que una historia de esta manera iba como que a relacionarse mucho con Lin-Manuel Miranda, pero luego de ver la obra, luego de ver In the Heights también, saber de qué se tratan, también comprendes mucho de qué tipo de Así historias es. él quiere O contar, sea, ¿no? tiene mucha relación, ¿no? O sea, es como una motivación para sacar eso, pero sobre todo para hacer que Sí, las personas, los estadounidenses, los americanos, reflexionen mucho acerca de ese sí, de tema, todas ¿no? maneras. Porque, claro, el principal racismo podemos que decir que es a A los los afroamericanos. afroamericanos, pero Ujú. también hay mucho racismo y clasismo sobre todo Sí, 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 con respecto a los latinos. también. Entonces ahí también es como un codazo a todos los afroamericanos, perdón, a todos los gringos que creen que son más que los afroamericanos y que los latinos, ¿no? Cuando en verdad este país está conformado por un montón de gente, o sea, es multicultural. Desde el comienzo. Desde Sí, el comienzo, y desde eso el es muy comienzo. importante Ajá. recalcar. Así que, Así es. sin más preámbulos, pasamos a desmenuzar la obra. No la vamos a contar tan al detalle, pero sí vamos a mencionar cuáles son los aspectos para que no se pierdan en el espacio-tiempo. Entonces, esta es una historia que se cuenta por décadas. Décadas, claro, en la vida de Hamilton. Y de hecho, o sea, esta historia es contada por el principal antagonista que te presenta la obra, que se llama Aaron Burr. Burr. Sí, y de hecho, la primera canción se llama Alexander Hamilton. Es una canción, de hecho, o sea, digamos que te presenta toda la obra. Y como esta está basada, como habías mencionado, Sebas, está basada en hechos reales, en historia, te dice qué es lo que pasa durante toda la obra. O sea, es Claro. un tremendo spoiler. Te dice quién mató a quién, quién peleó con quién, de qué se trata la historia. O sea, pero contada, o sea, te spoilean, ¿no? Te spoilean todo, te quitan la O sea, sorpresa. como un refrescamiento para tu memoria, ¿no? Porque me imagino que la mayoría de americanos han estudiado ese tipo de cosas en el colegio, ¿no? De repente nosotros no, por obvias razones, pero claramente No la nos gente... corresponde. Claro, o sea, claramente la gente de Estados Unidos ha estudiado a estos personajes históricos. Probablemente no se acuerdan de ellos como nos pasa a todos. Pero esta primera canción, de todas formas, simplifica la historia en una breve canción donde te dice todo lo que va a pasar en la obra. Pero estás atento a estos personajes, a estos hechos, porque van a tomar importancia mediante vaya avanzando la historia, ¿no? Claro. O sea, es una forma muy interesante de contar la historia, de empezar la historia, de introducirte a los personajes y sobre todo de introducirte en el mundo de la música que va a sonar en esta obra. Claro, y también no solo la música, sino el lenguaje que van a utilizar, porque no van a hablar evidentemente como hablaban en esa Exacto. época, sino le están hablando como lo hablan ahorita y en Como una hablamos canción ahora. de rap, así con todas las lisuras que te puedes imaginar. Sí. Pero igual lo hace entendible. Entonces, digamos que te da este pie para que puedas entender muy bien tanto el contexto musical, como habías mencionado,
como la obra en sí. Te hace como que un pequeño resumen. Y en verdad, si no sabías la historia, te, te sitúa, ¿no? Y después de eso pasa la siguiente canción, que es Aaron Burr, donde este pata se presenta, que es quien te va a narrar toda la historia a lo largo de toda la obra de teatro. Así es. Y eso es algo muy interesante también, o sea, Sí, porque es algo muy interesante. desde el comienzo te dice, ¿no? O sea, yo soy la persona que lo mató, pero te voy a contar cómo es que llegué a eso, ¿no? Y lo interesante, que ya quiero empezar a recalcar desde este momento, es que te dicen, ¿no? Automáticamente te sitúan a este pata como si fuera el malo. Pero después de toda la obra te vas a dar cuenta que no necesariamente es así. Y lo vas a entender mucho las motivaciones detrás de ese personaje. Y me parece una de las mejores actuaciones de la obra y uno de los mejores personajes de la obra. Sí, de hecho creo que ganó el Tony, que es el equivalente al Sí, Oscar. sí, sí. Qué chévere, en verdad. Como Ese mejor pata actor. se lució de todas formas. Ah, sí, se lo merecía también. Bueno, en fin, la cosa es que llega este pata Hamilton a Estados Unidos porque A Nueva vivía York. en una de las islas del Caribe y bueno, después de un huracán en el que perdió a su familia y bueno, también perdió su casa, eh, empezó a estudiar bastante y un montón de gente de su Recaudó plata comunidad, entre... sí, empiezan a hacer como su chanchita, y dicen, ok, hay que mandar este pata a The Mainland, que es tipo Claro. al país, o sea, Estados a Unidos. América, no a Ajá. Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí es cuando llega y admiraba a este pata Aaron Burr y le dice, oye, a mí me encantaría ser como tú. Y le dice, pero ¿cómo has hecho esto? Entonces ahí Aaron Burr te presenta una frase muy interesante que de hecho lo volvemos a escuchar durante toda la obra. Y Durante es como, varias partes de la obra. es como su insignia, ¿no? Que Sí, dice, su lema. Ajá. sí, su lema, que dice, talk less, smile more. Smile o sea, more, habla sí. menos y sonríe más. O sea, él prefiere mantener las cosas como mucho más Simples. calmado, tranquilo, Ajá. simple. Pero ahí, o sea, empieza Hamilton a cuestionarlo. Hamilton más chibolito, ¿no? Claro. Empieza a cuestionarlo y le dice, pero ¿cómo, mañas? O sea, ¿por qué? Porque la siguiente canción te lo dice más a detalle, ¿no? Se llama My Shot. Claro. Y es Hamilton hablando acerca de cómo él es... O sea, él es más impulsivo, a diferencia de Burr. Entonces él ve una oportunidad y al toque la toma quiere y aprovechar. es súper arriesgado. Sí, Claro. Claro, lo interesante de esta historia también, o estas dos canciones, es que de frente ya te plantean el conflicto entre los dos, ¿no? Uno es Sí. mucho más reservado, pero al ser reservado también se priva de que la gente lo conozca de verdad. Y eso es lo que también va a tener que, o sea, va como que es el payoff de las últimas partes de la obra y, o sea, que van a tener un sentido después. Y eso también es algo que quería empezar a recalcar desde ya. El hecho de que, así como una película te va seteando cosas, poquito a poquito, como que pequeños detalles que son visuales, que al principio parecen no ser importantes, esta obra te la sitúa en las letras y te la sitúa en formas que de repente para ti dices, ah, esta letra es como que ya, chévere la letra, pero me quedo ahí. No te quedes ahí, porque esa letra se va a repetir durante muchas partes de la obra Sí. y se convierten como que en los lemas de los personajes, en las formas que estos personajes piensan y van a tener un payoff que es súper, súper satisfactorio, ¿no? Y eso también es algo que me encantó, ¿no? Porque en verdad te das cuenta que los detalles cuentan y los detalles de esta obra están totalmente en las letras. claro. Y no solamente en las letras, sino también la melodía de la canción. A veces se repite Sí, en otras canciones. se y repite. cuando tú la escuchas ya automáticamente te das cuenta que, ahorita aparece Hamilton. O esto, eso es Claro. algo que quería ver, pero lo está diciendo Hamilton. Entonces, pero se refiere Entonces a eso. Entonces, hay un montón de referencias Uf. que no solamente son con la Así misma es. letra, sino con la música y es algo muy Con la interesante. Por lo melodía. cual, en verdad, recomendamos. Todo el álbum está en Spotify, así que vayan a escucharlo. Si es que no van a ver la obra y van a escuchar esto o viceversa, ¿no? Como quieran, pero todas las posibilidades Sí. están ahí para que puedan entender perfectamente y sobre todo disfrutar todo eso porque es alucinante. Es Sí, una sí, chamba sí, que ha sí, tomado años y bueno, nada, Sí. ahora está gratis y para en verdad nosotros. se pues. nota esa chamba, o sea, la chamba de Lin-Manuel Miranda de haber escrito todas las canciones de esta forma, que no solamente te cuenten el estado actual del personaje, sino te cuenten la historia y te la narren de una forma en que vas uniendo como que los hilos gracias a la letra y gracias a la melodía, como dices tú, ¿no? En verdad es algo súper interesante que fue una de las cosas que más me gustó de la obra, de todas formas. Claro. Entonces, este lema que aparece en la canción, la tercera canción que se llama My Shot, es I am not throwing away my shot. My Que shot. Y es una de las significa, frases que o sea, más se repite. significa dos cosas. Uno es que ellos están tomando shots en un bar. Ujú. Y es, no voy a derramar mi vaso, pero también significa, no voy a desperdiciar mi oportunidad. Entonces, Exacto. en ese No voy a ámbito desperdiciar lo las dice, pero de oportunidades ambos que la sentidos, vida me ¿no? presente.
Y es una frase que siempre va a identificar a Hamilton porque el pata siempre va a valerse de las oportunidades que tiene para actuar. Que, claro, ¿no? O sea, Hamilton es una persona súper, súper empedernida en conseguir lo que quiere de la forma que sea. Y eso es algo que a veces juega a su favor y a veces juega en contra. Claro. Que eso lo vamos a ver más adelante también. Porque son, o sea, como que su mayor valor también es su mayor vicio, ¿no? Por así decirlo. Que luego van a entender por qué. Y bueno, Así continuamos. es. Bueno, además de Aaron Burr y Alexander Hamilton, hay otros personajes que, por ejemplo, uno es francés, que se llama Lafayette, que, claro, también te empieza a decir, oye, hay otro inmigrante, que no es latino, no es afroamericano, pero es europeo, ¿no? O sea, se supone que los europeos no tienen nada que ver con Estados Unidos, pero bueno, en fin. También es conocido como uno de los, o sea, no padres fundadores, pero uno de los impulsores de la Revolución Americana. Claro, claro, no, y sobre todo porque te das cuenta que en ese entonces, para todos los que no recuerden mucho la historia, en ese entonces todo Estados Unidos estaba dividido en colonias inglesas. Entonces, en verdad, que haya europeos ahí que estén peleando por los americanos también era algo súper fuerte, porque esos son europeos que también se dan cuenta el mal que los ingleses estaban causando en estas nuevas tierras, ¿no? Entonces, y este es como que el primer punto que unifica a Estados Unidos y a Francia y se vuelve aliados. Sí, claro. También unidos por la rivalidad que tienen hacia Inglaterra, pero bueno. También. Y también hay otro personaje que se llama Hercules Mulligan. Siempre me huevo con y Lawrence, que es el mejor amigo. Y también. Lawrence, que es el más importante dentro de esos tres, que es, evidentemente, como tú has mencionado, el mejor amigo de Alexander Hamilton. Y bueno, pues te presentan ellos tres. No vamos a dar más detalles para que puedan escuchar la canción y saber más o menos cómo es cada uno. Y bueno, de ahí también te presentan el otro lado de la historia, ¿no? Ellos son jóvenes que se están reuniendo en un bar, que tienen una visión acerca de un país libre. Y por otro lado, hay un grupo de hermanas, que no se conocen, esto sucede en diferentes tiempos. Pero este grupo de hermanas también tienen sí, se llaman las hermanas Skyler, de la cual la mayor, que se llama Angélica, también tiene este pensamiento, ¿no? O sea, todas las ideas revolucionarias y en fin, ¿no? O sea, es como que, o sea, dice que es bastante diferente a sus demás hermanas o en general a las demás mujeres de esa época porque tiene un montón de ideas, igual quiere hacer, pero lamentablemente en esa época la mujer no tenía el voto que tiene el día de hoy. Entonces ella tenía como que, o sea, toda una visionaria, en verdad. Y te van introduciendo estos personajes. ¿Por qué? Porque igual, a lo largo, o sea, como va pasando la historia, ellas también se van involucrando en la historia de estos personajes principales. Entonces, pero te las plantea muy bien. Te dice, ok, nosotros somos tres hermanas y también vamos a formar parte de esa historia. Sí, y sobre todo porque estas tres hermanas tienen mucho que ver con el mismo Hamilton. Claro, con la vida personal de Hamilton. Eso también es algo súper interesante. Creo que el personaje de Angélica y la actriz que está detrás del personaje de Angélica es la segunda actriz que quería recalcar el día de hoy. Me parece que actúa demasiado bien, junto con Aaron Burr. Y otro personaje que también voy a mencionar más adelante mediante vayamos avanzando en la hora. Solamente siento que ella también dio todo de sí. Y esta como que relación que tiene con Hamilton es súper, súper importante para lo que va a venir después en toda la obra. Claro. Yo siento que en verdad, o sea, hablando de la actriz, su voz es la mejor voz femenina que hay en toda la obra. Sí, probablemente. Es algo genial. Y en verdad, las canciones que tiene este personaje también son súper potentes y te llenan mucho de energía. El rap, hay una canción de rap que vamos a mencionar más adelante que es el rap, claro, el rap también es que son diferentes géneros. No es que solamente digo, ya, canto una canción en inglés. No, o sea, hay momentos en los que canta rap y tienes que ser muy hábil para no equivocarte en todo eso, porque no solamente estás cantando, sino estás contando una historia, ¿no? Sí, y luego cambia su voz dependiendo si está cantando rap o luego canta pop y puede cantar de todo. Y todos sus actores pueden cantar todos estos tipos de música y todos bien. Entonces es algo súper alucinante ver esta calidad de talento en una obra de este tipo, ¿no? Sí, es alucinante, en verdad. Y bueno, ahí con las hermanas. Después viene el mensaje del rey, porque nos acordamos que en este momento de la historia todavía es una colonia del Reino Unido. Entonces, lo que diga el rey es lo que se va a hacer. Entonces ahí, bueno, primero es el mensaje de... Es que no sé si llamarlo juglar, porque en teoría no es un juglar, pero es una persona que da las noticias, ¿no? Dice, ay, por si acaso acá tengo las nuevas del rey. Entonces agarra su periódico o su documento y empieza a hablar en el centro de la plaza, claro, ¿no? Claro. Y dice, sí, el rey dice tal cosa y tal cosa y tal otra. Es como, como el vocero, ¿no? Como el vocero, el claro. El vocero. Y después viene una escena en la que ya aparece el rey. El rey solo,
Y es así todo forrado en ropa, en oro, todo majestuoso. Y es como en verdad es una parodia a la gente de Inglaterra porque es muy exagerado con todas sus cosas. Y el actor que Pero es muy gracioso. o sea, le da vida a este personaje es Jonathan Groff, que es el que hace la voz de Kristoff en las películas de Frozen, por todos los que no sepan. Entonces, Ah, man, este también es un dato muy importante. no sabía eso, no sabía eso. Pero claro, la idea de este personaje creo que es también una especie o sea, una especie de comic relief, Ujú. pero sobre todo para que vean como que cómo pensaban los ingleses en ese entonces y cómo tenían ese sentido de como que cómo minimizaban los problemas que pasaban en sus colonias también, Claro. ¿no? Y no les importaba mucho lo que pase con ellas con tal de que sigan siendo colonias inglesas y que les hagan caso, ¿no? Sí. Ahora, ese rey es King George the Third. George. Ajá. O sea, Jorge el tercero. Claro. Y de hecho, acá quiero mencionar un dato muy interesante. Que cuando esta obra se llevó al Reino Unido, porque fue tan popular que hasta el Reino Unido quería ver toda esta obra, se llevó a Inglaterra. Sí, tuvieron un tour, creo, Se mundial. presentó esta obra. Sí, tuvieron un tour. Y esta obra se presentó en el teatro King George III. O sea, como que... Y claro, o sea, Buen fun fact. al principio Lin-Manuel Miranda dijo, me da mucha vergüenza Llevar esta obra en parte así. presentar esta obra y hacer una parodia de este pata sabiendo que era el dueño de este teatro, ¿no? O por lo menos ese teatro era el que tenía el nombre o aludía a la familia real y todo eso. Qué buena. Pero en fin, eso no al sabía. final lo tomaron bastante bien. Sí. O sea, yo lo supe por una entrevista y en verdad el pata sí se sentía un poco avergonzado por eso porque Claramente, este rey porque hace como si fuese una parodia es una de los... burla, es una o sea, saca burla lo más... totalmente. Sí, es una sátira a los británicos, pero bueno. Entonces habla acerca de todo esto, minimiza, en verdad. Yo creo que es un personaje bien puesto porque aparece bien poco. Sí. Pero las veces que aparece se roba todo el show. Sí, no, la gente se ríe, la gente aplaude. Es súper loco, pero Sí, es muy sobre todo gracioso. porque lo que dice también es súper real, ¿no? Y súper interesante, pero bueno. Ya, después viene Right Hand Man, que es Que es donde te presentan a otro personaje importante que es... George Washington. O sea, es que es el más, George probablemente Washington. uno de los más importantes o el más conocido mundialmente de la independencia de Estados Unidos. Es el que está en el dólar 1, el billete de $1. Así es, Y así sale, mira, probablemente en todas las historias que hemos visto de niños que refieran a algún episodio por fiestas patrias. Durante esta época usualmente es George Washington Sí, como pues. protagonista. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, Ujú, para pero- hacer un paréntesis, de que, por ejemplo, George Washington salía en un capítulo de Los Padrinos Mágicos. También, creo que sí. Ajá. Y salía Thomas Jefferson no me acuerdo del otro. Pero a lo que voy es que las personas de Estados Unidos saben de historia porque supongo que en el colegio o de repente en las universidades les han enseñado, pero nosotros también por ese tipo de influencias, ¿no? De repente películas Sí. o series, conocemos un poquito acerca de esas cosas, pero obviamente el nombre que más nos suena es George Washington. Entonces ahí te presentan sí. a esta persona, pero no como un presidente, sino como el general que va a estar en la línea de batalla para ir a enfrentarse a los británicos y proclamar la independencia, ¿no? De Creo que ese en país. realidad, o sea, como digo, ¿no? Los americanos de hecho saben esto, pero para nosotros de repente mucho se nos olvida que antes de ser presidente, George Washington fue uno de los mejores generales de la guerra de la independencia, ¿no? Y eso también fue algo súper interesante porque ver cómo comandaba las tropas y ver y ver su relación con Hamilton también te da mucho que hablar después cuando se vuelve presidente, ¿no? Sí, claro. Y eso es algo que también está, o sea, no pasa desapercibido en esa historia. Sí. Y de hecho necesitaba una persona que sea su mano derecha. Y Exacto. ahí vio en Hamilton la determinación para poder ganar la guerra y, bueno, más adelante para poder dirigir el país, ¿no? Dirigir la nación. También. Entonces es como el mentor, se vuelve el mentor de Hamilton Sí. en esta época. También. Y bueno, luego te van contando más o menos en algunas canciones más varios episodios de la guerra contra la independencia. Y eso también es algo que quería recalcar. Cómo te cuentan las batallas con la melodía y con la música y con la coreografía de baile de todo el ensemble. Es súper interesante. A mí no había visto eso antes en alguna obra de teatro. Sin embargo, me pareció súper chévere y me pareció totalmente alucinante la forma en que lo contaron. Te entretiene y te hace imaginar que en verdad estuvieras como que repasando rápidamente como que los mejores episodios o sea, de toda esa guerra, ¿no? Súper chévere. Claro, sí, pues. Pero bueno, después viene una canción chiquita que se llama Winter's Ball, que es como un intro para la siguiente canción, que es Helpless. ¿Qué es lo que pasa en esta canción? Bueno,
durante la guerra también había como momentos de descanso y ahí es donde ocurre esta reunión, una reunión entre las personas que participan en la guerra y también personas que son de la aristocracia de lo que se está formando como Estados Unidos. Y ahí es donde se conocen finalmente Alexander Hamilton y las hermanas Con las Schuyler, hermanas. por lo menos las dos mayores, Ajá. que son Angélica y Eliza, porque Peggy es una Eliza. niña en esa época, ¿no? Claro, sí. Entonces, te cuentan todo esto. Es bien importante saber que te cuentan todo esto primero desde la perspectiva de Eliza, que es la hermana del medio, Sí, que es la eso que también. finalmente Súper termina, chévere. o sea, se conocen y o sea, se supone que la canción te retrata todo eso, ¿no? Te retrata el proceso en el que se conocen, se enamoran y finalmente se casan. Se casan, así es. Pero, ¿qué pasa cuando Angélica, que es la hermana mayor, está dando como que todo este discurso? De la nada la canción se para y te dicen como que un toque, retrocede un toque porque vamos a ver lo que ya ha pasado, pero desde la otra perspectiva, ¿no? Y en verdad te Y esa encuentras es la con siguiente canción. Claro, te encuentras con este triángulo amoroso que no se te pasó por la cabeza que podía ocurrir, sin embargo, hace la relación de esos tres personajes mucho más significativa. Y en verdad nunca te das cuenta o nunca llegas a entender si es que en verdad Hamilton también la quería a la otra hermana, ¿no? Se supone que sí, pero no de la misma manera, ¿no? Era más como una confidente, más que como un amante, ¿no? Claro, o sea, de repente no había amor ahí, pero sí un poco de interés, deseo, en fin. Sí, como lo que pudo haber sido, pero nunca pasó. Sí, lo que pudo haber sido, pero nunca pasó. Entonces, la primera canción para recapitular es Helpless y la siguiente es Satisfied. Sí, Y Satisfied. tiene mucho que ver Y con... en Satisfied es donde quería recalcar esa actuación, Sí, la es que actuación de Angélica en esa es canción. excelente porque, por ejemplo, o sea, Es primero hablando de los excelente. personajes, Hamilton y Angélica son personas que se parecen mucho porque Muchísimo. nunca, o sea, y eso lo dice en la canción, ¿no? Nunca van a estar satisfechos y eso tiene que ver con lo que dice Hamilton desde siempre, ¿no? O sea, yo siempre que tengo una oportunidad la voy a aprovechar, o sea, así sea cual sea, si ve que algo lo puede ayudar a conseguir lo que quiere, lo va a hacer. Y igual es Angélica, Claro. solo que Angélica es mujer, por lo tanto tiene menos oportunidades en el contexto en el que se da la obra. De la O sea, historia. en el contexto en el que sucede esta historia. Entonces ahí dice, Sí. ok, claro, podría ser que tú y yo funcionemos y algo así, pero... Y ella empieza a reflexionar, pero si me caso con ese pata, yo soy la mayor y necesito casarme con alguien que tenga plata para mantenerme a mí y mantener a futuro a mi padre. Después, empieza a decir otras cosas, ¿no? Como que son más contras, pero dice, Claro, brother, claro. pero igual me muero por Hamilton. Entonces ahí tiene... es como una lucha Claro, interna. pero sobre todo decide al final no estar con él, no solamente por eso, sino porque se da cuenta que su hermana lo vio primero, ¿no? Y ese honor de hermana que ella Sí. siente hacia Eliza también te da mucho que hablar, ¿no? Porque ella podría quedarse con él si es que ella lo decidiera. Pero no, mi hermana lo vio primero y mi hermana es alguien súper buena. Hamilton nunca va a encontrar a alguien como ella. Ella se lo merece más Claro. que yo, ¿entiendes? Y esa Y sobre todo por el amor que tiene a su hermana. exacto, por ¿no? el amor que tiene a su hermana, ¿no? Y esa como que decisión de cederle probablemente el hombre de sus sueños, entre comillas, también te da mucho que hablar sobre el personaje de Angélica y sobre o sea, la forma en que ella piensa, ¿no? Sí, pues. Y algo también muy importante y rescatable de esto es que, o sea, claro, dice que Eliza de repente lo vio primero, pero quien Ajá. finalmente termina presentándolos a los dos es la misma Angélica. Y Así fue es, casi es por ella. casualidad, en Exacto. verdad. Porque es como que ella está caminando Ajá. con Hamilton de la mano y por ahí se cruza Eliza y dice, uy, ¿quién es ella? Y dice, ah, es mi hermana. Y ahí Hamilton le lanza un piropo de aquellos en esa época eran así, ay, me muero. Claro, super cursi, pero en esa época era lo que había. Ahorita dedicarías una canción de Bad Bunny, Claro. ¿no? O sea, Mano, Bad Bunny es top. En algún capítulo hablaremos de nuestra rivalidad en contra de Bad Bunny y yo a favor de Bad no Bunny. vamos a hablar de Bad Bunny cuando Este estamos capítulo hablando no de es. Hamilton. Exacto, exacto. Son estilos Sí, musicales sí. completamente diferentes. Completamente diferentes. Bueno, pues entonces se hace... O sea, a mí me parece que esta canción, Satisfied, conociendo todo el contexto de Helpless, es algo muy, muy interesante. Porque claro, como todavía mencionado al chévere. principio, que es algo que en verdad quiero recalcar, esta es lo mismo que pasa en Helpless, pero desde el punto de vista de Angélica. O sea, hay como un regreso en el tiempo, así una recapitulación de todos los rewind. hechos, pero un rewind, que así lo ponen Sí. así súper evidente. Claro, Y en claro. verdad es a su madre. Yo lo he disfrutado un montón. Y la canción también es increíble. Y para colmo, esta canción de Satisfy se termina mezclando con como que un reprise de Helpless para que se den cuenta, oye, pasó a la misma vez,
pero dos perspectivas completamente diferentes, súper, Sí, súper chévere, en verdad. claro. O sea, en la cabeza de Eliza y en la cabeza de Angélica, ¿no? Y Pasaban son dos cosas hermanas. completamente diferentes. Ajá. Claro. Bueno, de Muy, muy ahí chévere. pasamos a la siguiente canción que es, digamos, el After Party, donde está Hamilton con sus amigos y todos están tomando así. Y se llama The Story of Tonight y es un reprise. Y eso creo que el reprise es un término que sí me gustaría explicar porque no solamente lo vemos acá unas cuantas veces, sino en general en todos los musicales. Un reprise es como una canción que ya ha sonado antes. Entonces vuelve a sonar la misma melodía con la letra similar, pero le da una conclusión. Entonces es algo también importante porque ayuda mucho a que el musical o sea, termine cerrando ciertos Claro, la idea episodios. con los reprise, en todo caso, es cerrar episodios de la obra, pero sobre todo cantar la misma canción, pero con una melodía diferente, con un tono diferente y con un trasfondo diferente también. Claro, y con un trasfondo diferente. A veces la canción cobra un nuevo O significado. de repente un poco más lento, Desde ¿no? que la cantaste por primera vez, luego pasó todo lo que pasó en la obra, y si la vuelves a cantar es por una razón específica, ¿no? Y solamente es porque ya hay otro significado detrás de Claro. la canción también. En este caso es como que se reúnen y dicen, ok, ya pasa toda esta etapa, ya se casó nuestro pata, vamos a ver si regresamos a la guerra. Entonces ahí como que pasan del ámbito personal a la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces la siguiente canción también ayuda un poco a este reprise, o sea, se termina el reprise y da pie a esta nueva canción que se llama Wait for It, que de hecho es la canción icónica de Aaron Burr, que es quien nos cuenta toda la obra, el principal Ujú. antagonista. Es muy buena, es muy Súper buena. chévere. Claro, claro, y sobre todo también porque junto con el lema que ya dijimos antes, lo de como que talk less, smile more, y luego lo combinas ese lema con el lema de Ujú. wait for it, que siempre voy a estar esperando por mi oportunidad, Claro. te hace hablar mucho de él, ¿no? O sea, a diferencia de Hamilton, él es un pata que está esperando su oportunidad, pero que si él no toma un papel activo, probablemente esa oportunidad nunca Claro, y llegue, eso ¿no? es algo también Y importante. probablemente esa oportunidad sea tomada por el mismo Hamilton. Exacto, Que eso que también tiene exacto. mucho que Eso ver. es algo que también Ajá, hace que la rivalidad se vaya poniendo más intensa cada vez. O sea, ahorita es como que son patas, pero de exacto. ahí Ajá. la cosa simplemente va creciendo hasta que es un incendio Súper incontrolable. chévere. Entonces, pero es importante decir Ujú. que wait for it, por ejemplo, es, ya, ok, espérate. O más bien, no esperes tú, sino yo voy a esperar a que sea mi momento y ahí voy a brillar. Pero Hamilton es, espérate que ahorita voy a actuar. Entonces es como un just you wait, que lo dice bastante Hamilton, contra un wait for it. O Claro, sea, claro, porque Hamilton es yo no voy a esperar, sino yo decido cuándo es mi sí. momento. O sea, como que Te- espérate mm, que cuando... O sea, sabes que va a llegar mi momento. Mi momento va a llegar. O sea, el día de mañana voy a ser presidente, una cosa así. Pero el otro es, si ujú. el día de mañana soy presidente, no, lo voy a considerar mejor porque de repente mañana no me conviene de acá a 3 años. O sea, lo piensa bastante. Es un pata muy Claro. analítico y que no toma riesgos. Por la otra Ujú. parte, Hamilton, acuérdate que viene de una isla que no tenía nada. Entonces, él no tiene patrimonio. Por lo tanto, cada vez que hace una promesa a una persona, le dice, espérate, que ya vas a ver todo lo que voy a hacer. Y la otra Claro, eso también persona, sí, es pues, algo que también Aaron Burr recalcaba mucho, ¿no? sí, Que cree que Hamilton es así porque él no tiene nada que perder, no porque tiene él no nada que tiene un perder. legado, claro, porque él no tiene una familia a la cual recurrir si es que algo le pasa, sino es solamente él por su propia cuenta, ¿no? Ujú. Entonces eso también es algo súper interesante que también recalca mucho su rivalidad, que él piensa todo porque tiene un legado detrás cuando Hamilton no tiene nada. Hamilton está formando su legado desde cero. Así es. Bueno, y de ahí ya aterrizan en lo que es una de las batallas de la misma guerra. Acuérdense que están contra Inglaterra. Este, igual el comandante George Washington y bueno, en fin. Te cuentan un poco acerca de cómo es la misma guerra, qué decisiones se toman. No vamos a entrar en tecnicismos porque en verdad ahí sería mejor que o vean la obra o escuchen la canción. Y hay una pequeña pelea dentro de la misma dentro de estas mismas canciones, porque es primero Stay Alive y después otra que se llama The Ten Duel Commandments. Esa canción me pareció súper, súper chévere. Es muy Yo no buena porque es tenía muy, ni o sea, te explica idea mucho de de cómo ese son las tipo de cosas. costumbres. Yo no tenía ni idea de ese tipo de costumbres. La gente en verdad se mataba en las calles sin ninguna razón aparente, solamente porque a alguien le faltaba el respeto a la otra. Pero O sea, había todo inflaban el pecho y Sí, decían, te reto a un duelo. Y ya tenías que ir con tu padrino, con el claro, y doctor, con tu esposa.
Que parece como las parodias de cuando los chicos se pelean en el colegio y te dices, nos A la encontramos en el salida. estacionamiento, a la salida, en el garaje, mañana. O sea, pero esa huevada era verdadera, ¿me entiendes? O sea, era de Sí, verdad. sí, sí. Y se mataban, y se respetaba, y había reglas. Tenías que llevar a un médico, tenías que llevar a un testigo para que se dé cuenta de lo que está pasando, para que luego pueda comentarle a tu familia qué es lo que te pasó, si moriste, si estás herido. O sea, en verdad, súper interesante. Yo te juro que al principio pensé que era una forma de que la obra tenía de contar la historia, pero no, aparentemente es algo real. No tenía Claro. ni idea. No, supuestamente las personas, o sea, para repasar un poco, porque es muy importante saber acerca de duelos para entender el final de esta obra, tienes que, primero, cada uno lleva una pistola de un rango corto, o sea, una Solo pistola de mano, con una sola bala. con una sola bala. Bueno, que en esa época también recargar una pistola te demora media hora, Demoraba ¿no? tiempo. Sí. Entonces, una sola bala, te tenías que poner al centro, o sea, tú espalda con la otra persona y Caminar 10 pasos. dar 10 pasos. Y eso es muy importante. Tienes que dar 10 pasos y de ahí, cuando das, o sea, vas contando, ¿no? 1, 2, 3, así hasta llegar al 10. Llegas al 10 y ahí es Te cuando volteas. volteas y disparas. Y desenfundas. Sí, desenvainas. Creo que se diría, pero es un poco raro. Así es. Así es. Desenvainas, disparas y en verdad ahí pueden pasar tres cosas. Uno, fallas y no le das. ¿Ok? Dos, le das y el otro queda herido, por lo tanto tú ganaste. Si es que, Ujú. claro, evidentemente él no te ha dado. ¿Ok? 3, lo Y matas. la 3 lo matas. Pero luego te dicen toda esta idea de que puedes disparar al aire porque significa como que paz, por favor, no sé qué tanta cosa que luego va a tener mucho sentido después. Que Claro. era como la cuarta opción, ¿no? Se supone... Mira, esta es una canción que yo recomiendo bastante escuchar al detalle porque te hablan de 10 pasos antes de... O sea, antes de disparar, Claro. ¿no? Y cuáles son los 10 pasos. Y dentro de ellos hay como 3 que son... Habla bien con el pata antes de tomar una decisión Tan tan, apresurada. tan arriesgada, ¿no? Entonces es como que, oye, tu última chance para negociar. Oye, Sí. tranquilo que lo que estás haciendo... O sea, es Puede como que costarte la vida, es, claro. es bien fuerte. Claro, es como que al final, claro, es un duelo, ¿no? Pero en ese contexto te estás jugando la vida. Claro, claro. Entonces, bueno, al final es súper interesante. Ujú. Y bueno, por todo ese alboroto que se arma en una de las trincheras de Estados Unidos, Washington dice, oye, ¿quién está causando todo esto? ¿Quién está a cargo? Ya, Hamilton, a mi oficina. Entonces ahí va y lo putea. Y le dice, claro, ¿no te das cuenta que estás, o sea, que estás haciendo toda todo un disparate con nuestros aliados? Claro. Dice, no, bueno, se empiezan a pelear, ¿no? Y de ahí dice, ¿sabes qué, Hamilton? tu jato. Ándate a tu casa. Ajá. Sí, vete a tu jato. El pata piensa que es personal, Claro. pero en verdad no lo mandaba a su casa por eso, sino lo mandaba a su casa para protegerlo. También. ¿Por qué? Porque ya él casado con Eliza le había escrito a Washington hace unos meses. Le había dicho, General Washington, Por favor, asegúrese de que Alexander no pelee o no esté en la línea de combate para que pueda regresar a casa sano y salvo. pero le da la razón también. O sea, le dice, necesito que regrese sano y salvo porque Hamilton va a ser papá. Claro. Y eso también tiene mucho que ver con Sí. el hecho de por qué Washington tampoco le daba el comando de un batallón. Eso también es algo súper interesante, que también tiene Claro. mucho que ver con su relación, ¿no? O sea, si Washington confiaba tanto en él, ¿por qué no lo volvía el líder de un batallón para que se vaya a la guerra? Y eso también era la razón. Sí, supuestamente Claro. era su mano derecha. Hasta él le dice, oye, pero ¿por qué no puedo ser el general? Porque Claro. no es así. El pata le empezaba a decir, no, o sea, tú tienes que, o sea, necesitamos que estés vivo. Yo necesito que tú estés vivo y tu esposa también necesita que estés vivo. Y el pata dice, pero yo estoy, o sea, mucho más dispuesto a morir en la batalla. Es más, eso es siempre lo que he Claro. querido. Y, o sea, tipo, Morir, morir, un pero mártir, siendo como un exacto. mártir, un Ajá. héroe de la patria, ¿no? Entonces, de ahí, claro, se da cuenta de que su esposa le había escrito y le había dicho, "Oye, le he escrito al general que te mande acá a la casa porque estoy embarazada, estoy en muela". Y obviamente Hamilton ahí se quiebra. ¿Por qué? Porque él es También. huérfano. Entonces, él se da cuenta que va a ser papá y ahí cambia un poco el chip Claro. de su mente. Y ahí, por ejemplo, también, o sea, viene como el tagline, la frase de Eliza que es "That would be Ujú. enough". O sea, si haces esto, va a ser Sí. suficiente. Deja la guerra. Y hay que crear el primer capítulo de la historia en el que tú decidas quedarte Ese acá. That Would Be Enough Sí. combinado con su Look Around, lo que tengo no es suficiente Sí. para ti, lo que te ofrezco no es suficiente para ti. ¿Por qué no soy suficiente yo? ¿No? Y la familia que estamos creando, ¿no? Que eso también tiene mucho que ver después. Claro. Entonces ahí es que Sí. es algo, pucha, está demasiado bien pensado.
En verdad, deberían escuchar todas las canciones. Es algo muy, muy bien hecho, de todas formas. Sí. Y bueno, después viene la otra guerra que es Guns N' Ships. Sí. Donde igual te dicen, bueno, está bien, o sea, si el pata que habían puesto como un general no va a estar presente, mejor que esté alguien que conoce todo esto. Entonces nombran a Lafayette, o sea, no general, pero encargado de una división, ¿no? Ujú. Entonces ahí es, por ejemplo, le dice, ya, está bien, tenemos que seguir avanzando. Y Lafayette le dice a Washington, pero no podemos seguir avanzando, necesitamos a una persona muy importante. Ah, ya, ¿quién es? Hamilton. Entonces ahí es donde lo vuelven a llamar para que regrese de su casa y vaya a la primera línea de batalla. Exacto, exacto, que es lo que en verdad él quería, ¿no? Pero lo interesante Así es. con todo esto es que aquí viene otra canción que es la de History Has Its Eyes on You, que esa también es algo, es una de las frases que más marca toda la obra, creo. Ujú. Cómo una persona crea su propio camino, pero sobre todo cómo es que la historia te va a recordar, ¿no? Y cómo es que la historia va a decidir si es que tú eres un héroe o un villano. Eso también es algo súper Claro. interesante. O sea, lo que sea que estés haciendo ahorita, también es Definirá como cómo que te van a así te van, ver las futuras generaciones. así, claro, así vas a estar escrito en un libro de historia de Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy, muy interesante. Y esta canción también es muy Sí, chévere porque también habla mucho del pensamiento de George Washington y lo que él quería conseguir con una América liberada y el papel que quería que así es. Hamilton tuviera en esa libertad. Y ahí viene, bueno, una canción que se llama Yorktown, que es la Que que eso es como que la batalla decisiva de toda Estados la Unidos gana guerra. la guerra. Entonces, ahí claro, empiezan a decir, "Oh, sí, ganamos al fin la independencia, Claro. ya, chévere, va. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Y ahí viene también la canción What Comes Next, que es el rey diciendo, ay, ya se independizaron. A ver, pues, a ver Ahora cómo gobiernen, claro. miércoles vas a gobernarte. No Ahora es cualquier gobiernen. huevada, ¿ah? Es difícil. Y bueno, pues, sí. Y bueno, después viene una canción que se llama Dear Theodosia, que es Ya, y esta es es muy otra canción importante. que también quería recalcar Ujú, mucho. Sí, porque es, o sea, tú acabas de pasar por la experiencia de Hamilton siendo papá. ujú. Y en una de estas conversaciones que parecen muy importantes, con Burr, te dice que, oye, yo también estoy saliendo con una chica, ahora está casada con un pata, con un soldado británico, bla, bla, bla. Pero el punto es que después te enteras de que Burr también embarazó a esa mujer. Ajá. Y que por lo tanto Burr también tiene una hija. Y lo que significa para Hamilton tener un hijo es lo mismo que significa para Burr tener a su hija. Y Porque los esa, dos son huérfanos. claro, porque los dos son huérfanos y los dos no quieren cometer los errores del pasado, ¿no? Y te das cuenta que en verdad ambos personajes históricos buscan lo mismo, pero la forma en que lo buscan es lo que va a definir su relación. Claro. Y de hecho es algo bacán porque, o sea, se deja de un lado la rivalidad, ¿no? Y ves cómo las dos personas son Sí, padres que ven orgullosamente a sus hijos, que son bebés todavía, ¿no? sí, sí, sí. Pero es una cosa que tú dices, ok, acá viene la poca humanidad que se está presentando en la obra, ¿no? O sea, de repente hablan mucho de guerras, mucho de, no sé, parejas, en fin, pero acá es como que, ya aterrizo y soy lo que nunca pude saber o sea, cómo ser, ¿no? Porque yo nunca tuve papá. Entonces mi papá nunca estuvo ahí. Te prometo que yo voy a hacer todo lo que pueda para ser el mejor papá para ti. Y eso lo dice tanto Hamilton a su hijo como Claro, Burr a sobre su todo hija. porque ya sabes la historia de Hamilton, porque la historia es de Hamilton, pero este tipo de canciones humanizan al supuesto villano y te das cuenta que en verdad no es así, sino es un personaje más, Sí, que la historia fue de una forma injusta con él, ¿no? Súper, súper interesante. sí, o sea, todo le salía mal, Ajá, pobrecito. Y bueno, y de ahí el primer acto acaba con una canción que en verdad... es muy yo, bueno yo te también. puedo decir que Fácil es mi favorita, se llama Non-Stop. Y solamente el título refiere mucho a Hamilton porque el pata nunca se detenía para hacer absolutamente nada. O sea, primero es como que ya, ok, independenciamos de Estados Unidos. Independizamos de Estados Unidos. Y va y agarra, dispara a todo el mundo, comanda, etcétera, todo. Y ahora que hay que hacer una nación, el pata empieza a escribir como loco. Entonces, esa canción es tan potente porque, como habíamos mencionado, hay muchas canciones que se refieren a un solo personaje. O sea, cada personaje tiene como su pedacito de canción con el cual es identificable a lo largo de todo el musical. Y en esta canción se mezclan Se como juntan todas, 6 sí. temas Ajá, diferentes, sí. además de uno que se está creando, ¿no? Entonces, es una cosa que tú dices, no.
es demasiado... Se O junta sea, el Not Gonna Waste My Shot, Helpless, el Satisfied, todos se juntan en algún momento en el cual dices, esta es la combinación verdaderamente del primer acto, ¿no? Todas las temáticas del primer acto, ¡pum!, juntas en una sola canción que te dice, ok, ¿qué es lo que va a pasar después? claro. Y ahí es cuando, o sea, yo creo que es la mejor manera de acabar el primer acto, dándole un cierre a varias cosas. O sea, diciendo, ok, se acabó la guerra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso lo vamos a saber a partir del segundo acto. Bueno, y después de Non-Stop viene el momento, el medio tiempo, ¿no? La intermisión, que está tanto en la obra presencial como también en la misma obra de Disney Plus. O sea, hay un momento de 1 minuto al menos en el que te dicen, ok, tómate un breakcito, Sí, es un minuto ándate al clavado. baño, Ujú. tómate, o sea, no sé, rellena tu canchita o lo que sea. Es un break, como para que puedas procesar todas las cosas. Y de hecho en este momento también es cuando la gente empieza a enfriarse un poquito, ¿no? Revisa el celular, en fin. Ya. Y lo más importante, ¿por qué te digo esto? Porque el inicio del segundo acto tiene que ser muy, como muy llamativo, muy catchy, y te tiene que devolver toda la energía que tenías en el primer acto, que probablemente en este minuto de intermisión, pero en verdad en plena obra son como 5 a 10 minutos, se te va, ¿no? Tú dices como que, estoy con toda la emoción, Sí, pero sí. bueno, pues, o sea, ya me enfrié un poco. Entonces ahí viene esta canción Ujú, que yo ujú. creo que es muy importante, que se llama What I Miss. Y hay otro punto que quería aclarar antes de seguir, que es que eh, las personas que hacen a Lafayette, o sea, los personajes de Lafayette, de Lawrence y de Mulligan, ahora son otras Sí, personas. O sea, ellos salen otros de la historia personajes. principal Ujú. y ahora los mismos actores hacen otro rol. O sea, Interpretan sí, se otros desamarran personajes, así es. el pelo o lo que sea. O sea, se ven, se ven físicamente diferentes, Pero ¿no? también narrativamente tiene sentido, porque te dicen, ¿no? Lafayette regresó a Francia para combatir en la rebelión francesa, Lawrence Sí, muere en la guerra de la independencia, y Mulligan creo que claro. regresa a South Carolina, no me acuerdo ahorita dónde, pero es que sí cuentan dónde están. O sea, no es que de Sí, la nada hayan regresa desaparecido, a ¿no? South Carolina. Claro, o sea, no es que de la nada hayan desaparecido, sino narrativamente tiene sentido, y por lo tanto esos actores están como que available para poder ser otros personajes que son más relevantes en el tiempo actual de este segundo Para esta acto. segunda parte de la Exacto, historia. exacto, Y sí, sí, sí. ojo, esta segunda parte de la historia, o sea, toma un giro un poco más negativo. Sí, de todas maneras. Es bien diferente, porque es como que al principio todo bien con la vida de Hamilton y ahora es Es como como que que el downfall, literal. ese, sí, va a caer pero así en picada. Sí, sí, sí. Y todo empieza con esta parte que es What I Sí, Missed, que es sí. la canción en la que nos introducen a nuestro nuevo personaje favorito, en verdad el mío, que se llama Thomas Jefferson, Claro. que lo pintan como si fuese un pata así recontra fiestero, extravagante, súper presumido. No sé, el personaje en verdad me encanta y la manera en la que también habla y bueno, canta y hace todo su show es como... Es increíble. Sí, cabe resaltar que, bueno, el que hace de Lafayette y el que hace de Thomas Jefferson es un actor que se llama David Dix, que en Ujú. realidad yo lo conocía por películas, más que por esta obra de teatro. Yo tengo entendido que se convirtió o se volvió súper famoso gracias a esta obra de teatro, pero yo lo conocía por una película que se llama Blind Spotting. Si no la han visto, es una película que también toca temas raciales. En Estados Unidos es muy muy buena, la pueden chequear. Y ahora David Dix también es el protagonista de la serie de Snowpiercer, que acaba de salir hace un mes. Entonces, si quieren chequearlo o si quieren chequear más a este actor, también pueden chequear estas opciones, que son ambas muy Oye, buenas. de verdad, esa serie es locaza. Sí, Pero bueno, ya lo decimos al final en las recomendaciones. Pero hazme acordar. sí. Bueno, What I Miss es. O sea, ¿qué te dice? Tiene un poco de sentido de que este personaje, claro, deje de ser esta persona y deje de interpretar a Lafayette, pero interpreta a Thomas Jefferson porque en teoría él es como el embajador de Estados Unidos, pero en Francia, algo Así así. es, claro, fue en un Entonces, periodo fue eso. Ujú. Y regresa a se Estados relaciona Unidos con después eso, ¿no? de la guerra. Ajá. Claro, como una persona que en verdad estaba en Estados Unidos, pero es francés, pero apoyaba la revolución, y como el gringo, en verdad, el verídico, quiere más a Francia que a Estados Unidos, entonces regresa. Entonces me pareció muy interesante recalcar eso. Y de hecho, la canción está llena de energía, ahí tiene como un par de guiños a lo que es rock and roll, a Ujú. jazz también, o sea, es alucinante también cómo cuenta todas las cosas, es súper gracioso, a mí me parece una muy buena canción y una muy buena manera
presentar a ese presentarte un nuevo personaje. Aterrizarlo, ¿no? Porque es como si en verdad estuvieran celebrando su venida de Francia a la nueva tierra que es Estados Unidos, al nuevo país. Claro. Y claro, Ujú. era como, o sea, igual estaba fichado por Washington para ser uno de los padres Sí, fundadores. O sea, desde ya. claro. Entonces le hacen una súper Claro, porque el bienvenida. trabajo que había hecho en Francia era muy Sí, claro. positivo. Ajá. Sobre todo también es chévere porque te presenta también un nuevo rival para Hamilton, que eso es lo que vamos a ver a lo largo de este segundo acto también. Así es. Y bueno, viene la primera batalla, que es el Cabinet Battle número 1, que es muy interesante porque es que es algo que te descuadra. O sea, los personajes chapan micrófonos y... Eso también es algo súper, sí, es algo súper chévere porque, o sea, cuando todo el mundo, o sea, porque te dicen, ¿no? Esta es como que una reunión del Senado o del Congreso y usualmente estas reuniones suelen ser muy aburridas, ¿no? Suelen ser súper como estáticas, monótonas, la gente solamente como que pone sus casos al aire y a ver quién vota, a ver quién no vota, a ver qué decisión se toma, pero aquí te lo presenta como si fuera una batalla, o sea, como una batalla de gallos, ¿no? Sí, como una batalla de rap. gallos. Entonces es algo súper, súper entretenido porque los dos como que dicen sus casos, pero mediante están rapeando y están cantando y están tratando de cagarse el uno del otro, ¿no? Es algo súper chévere, súper chévere. Y el lenguaje no apto para menores y todo, También, ¿no? también. Es muy gracioso Pero, porque, claro, o sea, los insultos son de ahora, ¿no? claro. Pero nada, eso también Sí. junto con lo que ya mencionamos de cómo te cuentan las cosas del duelo, ese tipo de cosas, es una forma nueva, muy interesante de cómo contar algo que en papel parece súper monótono, pues, Claro, ¿no? o sea, es este recurso de utilizar el rap, pero explotarlo, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, porque tú dices, oye, ¿por qué no metemos una batalla de gallos, pero que sea, Con o ese tipo sea, de el letras, Congreso ajá. hablando, ¿no? Pero en verdad no es el Congreso hablando, es Claro. Jefferson contra Hamilton Que, sacándose la mugre verbalmente, ¿no? claro, que en realidad si te pones a pensar, o por lo menos aquí también en Perú, una reunión del Congreso también es te saco la mierda al partido opuesto porque me llevas al pincho y te voy a matar, man. ¿Yes? Entonces, es exactamente lo mismo, pero, o sea, basándote en algo tan actual como una batalla de gallos. O sea, ¿a quién no quién no ha Sí. visto una batalla de gallos? No, o sea, en Sobre verdad todo ahora que es muy es muy popular. popular, exacto. Y el pata lo supo hacer muy bien. Teniendo en cuenta que esto igual salió en el 2015, o sea, y la batalla de gallos, por lo Sí, menos acá en pues. Perú, se han popularizado creo que 2018, 2019 me parece, que recién como que pum, hubo un boom y habían como concursos y eventos y toda la nota, ¿no? Sí, se volvió tendencia. O sea, el que menos ha visto una Sí, batalla de gallos, o sea, no todo el evento, pero de repente un par de videos por YouTube o algo así que comparten, ¿no? O sí, sea, sí, es sí, algo sí, muy sí. popular. Sí, aparte que Perú también tuvo una buena posición en el ranking mundial, en el evento que hubo hace unos cuantos, el año pasado creo que hubo un evento chévere, entonces también es algo importante. Todo el mundo conoce ese tipo de cosas Claro. hoy en día. Ajá. Pero luego vienen dos canciones importantes también, Estefano, Sí. ¿no es cierto? De hecho, así como habíamos mencionado que había una pseudo dualidad en Helpless y Satisfied, que son estas canciones de las dos hermanas, este par de este segundo, o sea, digamos, el par equivalente en este segundo acto sería Take a Break y Say No to This. Y es algo, o sea, en verdad yo creo que ni bien termina una canción, empieza la otra, pero como si fuese la misma canción, o sea, la segunda parte de esa canción y de hecho es algo, es que es excelente por todas las cosas que representan las canciones y todo lo que te comentan, pero también por lo que sucede en la línea de la historia. Y en estas dos canciones hablan más, o sea, dejan de lado un poco la política y van a lo que es la vida personal de Hamilton. Entonces en Take a Break, ahí, es más, creo que las primeras partes de la canción, y eso sí quería hacerle un énfasis, es Eliza enseñándole a su hijo, que es Philip, Sí, enseñándole a eso es lo que contar, te iba a decir justo pero en ahora. francés. Sí, Entonces es como que, de tu, en francés. yo no me sé los nombres Ujú, los números en francés. Pero bueno, y esos son o sea, en verdad son como los 10 Duel Commandments, si te das cuenta. ujú. Entonces, al final termina siendo como, claro, es una alegoría a esa canción que ya sucedió, pero te da pie de que eso puede suceder un poco más adelante. Entonces, como que De te da un nuevo, guiño de, oye, por si acá puede venir una cosa así, así que espéralo nomás. claro. Y también, sobre todo, te hace también darte cuenta de lo mucho que se parecen Hamilton con su hijo, ¿no? Porque luego tiene toda esta parte de que, papá, te voy a enseñar cómo toco el piano, pero en realidad no, te voy a enseñar cómo rapeo Te voy a enseñar cómo rapeo, porque él Claro, era como un poeta, ¿no? claro, claro, cómo rapeo y también lo que yo quiero conseguir con mi vida, porque tú me inspiraste a ser así, ¿no? A ser alguien que también busca oportunidades. Claro.
Y ahí es donde Liza le dice Take a Break, que es el título de la canción, ¿no? A Hamilton le dice, oye, descánsate, te veo trabajando un montón, porque claro, a Hamilton, Washington, que es el presidente ahora, le había dicho, oye, necesito que traigas un plan para el Congreso, porque si no lo aprueban, te voy a o sea, te tengo que remover. Y el pata estaba asustado, todo ¿no? este proyecto financiero que tenía. Sí, pues, porque él era el tesorero del Estado. Entonces dice, si no resuelves esto y no convences a los demás, te voy a tener que cambiar. Y bueno, pierde su trabajo, ¿no? O sea, perdería su trabajo en ese escenario. Entonces, pero por eso como que Liza dice, pero no te preocupes, total, tú ya has hecho un montón por este país. O sea, tómate un break, mira a tu hijo, tiene como 8 años hoy día, que es su cumpleaños. Aparte ha venido Angélica Sí, de Londres, que se había ido. Angélica se casó para Había esto, no regresado. le habíamos mencionado, se casó con un británico. Y claro, Ujú. pues que ella venga a Estados Unidos es, a ver, crúzate el Atlántico, ahorita es más fácil, pero antes, súbete a un barco, espérate tanto tiempo, o sea, Semanas semanas en ahí. barco. No, o sea, y encima que venga y que cuando esté ahí Hamilton agarre y la chotee. Porque claro, todos se querían ir a una casa de campo Sí. al costado del río, que era una propiedad del papá, para pasar una semana, ¿no? De vacaciones, ¿no? En familia, todo bacán. Pero Hamilton dice, no, bro, me tengo que quedar acá porque, ¿sabes qué? Si es que no presento estos papeles al Congreso, me despiden. Y nos quedamos sin plata y al final, ¿qué va a pasar? ¿Quién paga? O sea, ¿cómo mantengo a mis hijos? Sí, ¿Cómo te mantengo a ti? ¿Cómo mantengo a sí, tu papá? Etcétera, etcétera. Entonces claro. ahí, o sea, además de que la melodía es muy buena, porque ahí, por Ujú. ejemplo, cantan las dos, ¿no? Las dos le ruegan, le dicen, brother, tómate un break. Y tanto Eliza como Angélica tienen una melodía vocal en esa canción que es muy, o sea, es alucinante. Muy, En muy verdad, bueno. recomiendo mucho Ujú. énfasis en esta canción y en la siguiente. Escúchenla varias veces porque en verdad es algo de locos. En verdad, ahí, por Sí. ejemplo, o sea, yo con esta canción, más que en Satisfied, deduje que la mejor voz de toda la obra era la de Angélica. Angélica. Sí, que en verdad, bueno, Mm. es interpretada por Renée Ice Goldsberry. Ahí está. Ese nombre no quería decirlo por miedo de cagarla. Ya la cagué, creo. Pero ya, Pero no gracias por decirlo. importa. Ya. Después, o sea, al final la canción aterriza en que Hamilton no, o sea, dice, ¿sabes qué, bro? No puedo ir. Tengo que quedarme porque si No no puedo pierdo mi ir. Ajá. trabajo. Entonces, ahí como que la canción se va haciendo más despacita y tum, viene así algo así medio misterioso, como que te plantea un escenario poco, no sé, como sospechoso, ¿no? Y ahí Claro. te presentan, ¿no? Dice, el pata empieza a rapear, ¿no? Oye, hace días que no duermo, estoy tratando de conservar mi trabajo y todo. Y bueno, en todo este momento de tensión, aparece una flaca y le toca la Así puerta. es. Y esta flaca, en verdad, es interpretada por la misma que hace el papel de la hermana de las De Skyler. Peggy, de la hermana menor. Ajá. Pero esto es muy importante aclarar. No es la hermana. Porque hay gente que me Sí. dice, oye, ¿apareció la hermana de nuevo? No. La Es hermana, como otro era personaje. chiquita, sí, este es otro personaje, pero interpretado por la misma persona. Por la Perdón, misma por actriz. la misma Ajá. actriz. Sí. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa? Esa chica, María Reynolds, le dice, ¿no? Discúlpame, pero necesito en verdad que me acompañes a mi casa porque no quiero estar sola. Mi esposo me Mi esposo pega. me pega, me maltrata y todo lo malo que viene con eso. Entonces, por favor, necesito que me ayudas porque ni siquiera me quiere soltar un fucking dólar para poder sobrevivir. Y el pata dice, bueno, pues, y la acompaña a su casa, ¿no? Y en un momento así se pone la cosa un poco calentona y ya están al borde de su casa. Y la huevona como que le dice, oye, quédate. Y puta, por ahí cuando se le toca la pierna o algo así. Y el huevón como que dice, ¿qué? Y lo descuadra. Pues un momento de tensión. No está su esposa. Además el pata ha sido medio pillín. Porque, un dato, por si no sabían. O sea, quiero mencionar un dato. El pata se escribía también con Angélica. O sea, creo que por ahí había tenido esos revolcones con Angélica, que en teoría es su cuñada. No sé si llegó a eso, pero de todas formas había coqueteado con las dos. Antes de estar casado con Eliza también. De Y todas maneras. durante, pero Ajá. durante también, Sí, porque en una probablemente parte le también. dice, Lo de o sea, My le escribía, Beloved. le escribía letras, ¿no? Lo de la coma y Sí, todas esas cosas, sí, que ajá, sale en la ajá. canción anterior que es de Take a Break. Entonces tú por ahí puedes Sí, decir, también. oh, pata es medio pendejito, ¿no? Claro. No sé si había tenido su revolcón porque, bueno, pues Angélica vivía al otro lado del mundo en ese entonces. Este, pero bueno, igual te plantea eso que tú dices, oye, este huevón, ¿qué pasó? Pensé que estaba felizmente casado.
Entonces, bueno, sucede esto. Tiene su, Claro. ahí sí, explícito, tiene su revolcón con la tía Reynolds. Y bueno, Y pues resalta que ya se convierte en su amante, no solamente es como que el error de una sola vez, sino sí, antes es era como repetitivo que, ah, ya una vez y no, no, no. Ya fue algo constante y ahí es donde aparece la amenaza del, del o esposo. sea, del esposo y el esposo le dice, oh, le llega una nota, ¿no? Le dice, oye, espero que te encuentres muy bien y todo lo que quieras, jiji, jajaja, pero sé que te tiras a mi esposa. Así que si no quieres que yo divulgue eso, sobre todo a tu esposa, me tienes que pagar. O sea, lo chantajea. Mensual tiene que pagarle. Mensualmente, o Ajá. sea, ¿qué? Su esposa es un servicio, su esposa es un club, ¿no? O sea, Prácticamente, una cosa prácticamente así, eso le dice, págame y te regalo, le dice prácticamente, ¿no? Como que sí. te puedes Y quedar con puedes mi hacer lo esposa que si te te dé da la la gana. gana, si no, Sí. pero si no lo haces, puta, le digo a tu esposa. Y ahí sí, como que, ah, su madre. Y ahí, Entonces claro, y ahí ahí, hay una ahí en cosa verdad más, como ¿no? comienza toda esta secuencia de errores catastróficos que Hamilton comete, que lo lleva Sí, finalmente hacia su última caída. Que en verdad es, claro, sí, porque claro. esto genera que después tenga que usar, o sea, tenga que usar parte de su ganancia como tesorero, tenga que usarla para pagar a este pata, para que por favor nadie se entere de estas cosas, para callar a todos los que sepan algo de este tema y eso también como que trae consigo un montón de problemas, Claro, o ¿no? sea, esa sería como la nueva debilidad de Hamilton. Antes no tenía nada que perder, pero ahora, si te das cuenta, ya construyó una familia, ya tiene un puesto Exacto. estable y además también tiene una Reputación reputación como padre fundador. y para él su reputación lo era todo. Sí, Por eso es que siempre quería conseguir más, ajá, porque sabía que él hacía un logro más, su nombre se elevaba un poco más en la historia, sí. ¿no? Y tiene un montón que perder Y ahora. tener, claro, claro, tiene un montón que perder ahora. Pero bueno, luego viene una de las canciones, creo que en mi opinión es una de las más Ujú. importantes, que es la de The Room Where It Happens, que en realidad es cuando te dicen, ¿no? Siempre, o sea, el público se entera de las decisiones que se toman en el gobierno después de que son tomadas, ¿no? Y nunca te indican cómo, ni cuándo, ni dónde es que se reunieron las personas importantes para poder decidir Sí, estas cosas. Y la gente que usualmente no se entera de cómo pasó esto o es el público o es la gente que no es lo suficientemente importante, ¿no? Y en este entonces, sí, Alexander claro. Hamilton, Thomas Jefferson eran como que dos personas súper importantes que se encargaban de tomar estas decisiones tras bambalinas, mientras que Aaron Burr no lo era. Y eso es lo que él quería hacer. Él siempre quiso, o sea, él sabía más probablemente que Hamilton, estaba más Sí, capacitado o mejor sí, de capacitado todas y, maneras. o sea, siempre era como esta vaina de que de repente porque el pata esperaba demasiado o hacía todas las cosas calmadito, que no le iba Todo bien, se pues quedaba. entonces todo esto era Era una un quedado. frustración acumulada porque vivía en la sombra de un pata que básicamente era un principiante para él. Ajá. Entonces, acá hay algo muy importante y es lo que hace que este personaje de Aaron Burr gire. O sea, que ya deje de ser así como es y sea un poco más como Hamilton. Porque, claro, Ujú. dice, no one else was in the room where it happens. O sea, nadie más Sí, estuvo en el cuarto en donde sucedió todas estas decisiones que estamos hablando que involucran al que se Estado, toman. ¿no? Ajá. O sea, estas decisiones importantes. Entonces, en ese Sí. momento, dice, o sea, después de que pasa todo eso, Hamilton lo enfrenta, ¿no? Y le dice, oye, pero lo choteaba, ¿no? Le decía, oye, ¿salimos mañana? No, tengo que hacer tal cosa y tengo que reunirme en el consejo. Y el pata dice, esta madre, ese puesto debería ser mío. Y dice, ya, ¿y qué tal el otro día? No, también tengo que reunirme y sabes que estas cosas son importantes. Entonces como que veo que le sacaba un poco de pick-up Hamilton a Burr. Y en Claro, una parte claro. le dice, pero no entiendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quieres, Burr? ¿No te has dado cuenta que tú siempre has sido así? O sea, tú siempre has esperado y todo eso y de repente por eso es que no tienes las cosas lisas, perdón, no tienes las cosas claras, no tienes tu objetivo Ujú. claro. Y ahí el weón Claro. o sea, revienta y dice, I want to be in the room where it happens. O sea, quiero estar en ese Claro. lugar. Quiero estar ahí. Quiero ser alguien importante. Quiero tener esa Sí. reputación que tú me has quitado, básicamente, ¿me entiendes? Y ahí es donde el pata empieza a actuar más seguido como Hamilton. Y Claro. De empieza todas maneras. Súper, a súper arriesgarse más interesante. porque se da cuenta que sin arriesgarse, Ujú. el pata no es nada. Claro. Y aparte es la última canción de Burr, o sea, solamente Burr, que como que Ujú. termina de cerrar todo el arco de su personaje, ¿no? Y cómo se va a convertir de ahora en adelante. Es súper, súper chévere. Súper, súper Claro, chévere. sí. No, bien, bien bacán. Y cómo acaba la canción también. Es bien Sí, sí, sí. paja. Y bueno, de ahí pasan varias cosas más como que políticas. Hay otra pelea
de gabinete, se pelean de nuevo Ajá. y pasan varias cosas más que al final terminan en esta como que... O sea, en esta pelea, porque supuestamente en la historia Thomas Jefferson renuncia al partido de Washington y se quiere postular a la presidencia, ¿no? Y luego Washington Sí. decide que él ya no se quiere volver a presentar a la presidencia y pasa toda esta canción que es muy bonita, que es cuando él decide retirarse y entonces tiene que cederle el sitio a alguien y Hamilton no sabe qué hacer, ¿no? Sí. Súper, súper interesante Que se también. llama One Last Time. Sí, O sea, bien una bonita última esa vez. canción. Y es Washington quien cita a Hamilton que vaya a su oficina. Y le dice, ¿no? Oye, tú siempre has sido mi favorito, ¿no? Dice, Ujú. bueno, a partir de ahora te doy todo mi conocimiento, tú has, o sea, has ganado un montón de experiencia a mi lado y yo quiero que tú seas mi sucesor. Porque Washington ya dice, brother, mira, yo he sido comandante, peleo en la guerra, he sido presidente, yo estoy viejo, brother, quiero irme al Estoy cansado, monte, dicen. sí, Ujú. quiero irme al monte Vernon y descansar en mi casita, pues. Y Hamilton le En dice, brother, Virginia. pero ¿cómo vas a hacer eso si todo el mundo te adora? Dice, no, Thomas Jefferson se está postulando a la presidencia. Y ahí como que el pata dice, ah, la miércoles. O sea, encima más frustración Ujú. porque digamos, la competencia directa en ese momento de Hamilton no es Burr. Burr es Es su Jefferson. enemigo, Sí. el antagonista, ¿no? Pero Es como su el que némesis, le por hace así la decirlo. Ajá. competencia es Thomas Es Jefferson. Jefferson ahora. Sí, Sí. que en verdad Sí. le cae así recontra pesado. Bueno, después de eso, sí, nada, viene el rey y dice, ay, o sea, lanza un mensaje, ¿no? Dice, la última vez que aparece también en el show, dice, ay, ¿qué? ¿Washington está renunciando? No sabía que esa cosa se podía hacer. Claro, pues porque él es rey y los cargos se heredan en su familia desde hace años, ¿no? Claro, Después, claro. Dice como que sí, ahora van a estar. lo Ahora basurea. van a estar como que cambiando de gobernador cada 4 años, cada cierto tiempo. Eso no se puede hacer. Como que no Sí, sabía como que eso se que podía hacer, ¿no? Porque, el país porque se ellos, va a ir ellos a no la viven en una mierda, o sea, democracia. le Ajá. saca una pica Claro, claro. tremenda. Fue porque no entiende que es una democracia en su estado monárquico, ¿no? Sí, pues. Y Súper bueno, interesante. después Ajá. John Adams es el presidente. Y en ese sentido, bueno, a pesar de que John Adams era del mismo partido que de Hamilton, Hamilton se daba cuenta de que Ujú. en verdad ese pata como que no le estaba haciendo bien. No No hacía hacía nada nada. bien. Ujú. Entonces, el pata, o sea, igual era considerado una persona muy importante. O sea, la gente quería saber qué opinaba Hamilton, porque el huevón en verdad era un genio, Sí. había contribuido con la independencia. O sea, era una persona de renombre, ¿no? Había escrito o ayudado a escribir toda la constitución también de Estados Unidos, que hasta hoy Que día es también es importante. importantísimo y por eso es recordado como uno de los Ujú. padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? También, entonces Entonces, sí. lo importante es que el pata, por ejemplo, eso lo dice Jefferson, dice, mientras este pata pueda escribir, es una amenaza para todos. Claro, Así claro. que Entonces tenemos que hay encontrarle sus trapitos que, sucios. sí, hay que encontrarle sus trapitos sucios. Y ahí es donde, bueno, en una canción anterior ya lo habían estado investigando Jefferson con Madison, con Burr, los tres, y de ahí le dicen, oye, hay que hacerle saber lo que nosotros sabemos. Y van y le dicen, oye Hamilton, hemos descubierto que has hecho algo sucio. No sabían qué, pero le dicen, has hecho algo sucio, ¿no? Mira, tú como tesorero del Estado estás pagándole mensualmente a una persona. Y dice, ay, no puedo creerlo, mira, tú eres inmigrante y estás usando la plata del Estado. O sea, como que le dicen, ¿no? Qué barbaridad. Pero no sabían de qué se trataba. Pero iban a empezar a crear un rumor y le dicen, pucha, ya te cagaste, o sea, tú nunca vas a poder ser presidente si es que lanzamos esto al A la aire luz. o lo hacemos Ajá. de conocimiento público y tenemos pruebas de que has pagado. Entonces Hamilton dice, ok, en ¿Qué es lo que primer lugar, te...? ni siquiera saben qué cosa me están pidiendo que confiese. Ajá. Dice, ha habido un terrible malentendido, pero bueno, si yo les cuento, prometen no decirle nada a nadie, porque eso de ahí perjudica no mi vida profesional, sino mi vida personal. No, pero también sobre todo lo que rescata ahí es, dice, yo les voy a contar lo que ha pasado, pero esto afecta a mi vida personal. No quiero que me manchen mi reputación, porque ahí también demuestra Ujú. mucho que más le importa su Claro, reputación. El renombre que él ha estado ganando en todos estos últimos años le importa mucho más que como que al final del día le importa sí, mucho más que el bienestar de su podría familia, decirse que ¿no? sí. Claro, y eso dice él, ¿no? O sea, él les cuenta porque dice, ya, ok, ustedes saben, pero si se dan cuenta, todo lo he hecho, como está, todo lo he hecho bajo lo legal, ¿no es cierto? Entonces mi nombre, mi reputación no ha sido dañada, así que por ahí no me pueden atacar. Sí. O sea, seré una mierda como persona, digamos, para mi esposa, pero no para mi país.
O sea, Claro, ahí tiene exacto. sus prioridades un poco debatibles, pero en fin, era lo que él consideraba como una prioridad válida. Entonces, ¿qué es lo que le Sí. dice? Agarra la carta que le había escrito Reynolds, el tío, y le dice, oye, sé que te tiras a mi esposa, así que me vas a tener que depositar mensualmente. Y ellos dicen, ¿qué? Y Hamilton agarra un cofrecito y saca todas las boletas. Y dice, sí, mira, le pagaba y aquí está la boleta y le he pagado todos los Acá está meses, todo pero como que... ojo, Ajá, todo ha sido con mi sueldo, no con la plata ajá. del Estado, porque él era tesorero. Sí, Entonces ahí todos claro. Por dicen, eso es lo que dice... pucha, bueno, pensé O que sea, no podemos cagarlo, sí, claro. no, No no podemos podemos cagarlo. cagarlo porque no tiene nada que ver con el Estado. Pero de Ujú. ahí se queda Hamilton con Burr solos en la misma habitación y le dice, oye, Burr, ¿cómo sé que no vas a usar esta información la próxima Esta vez que cosa en mi tengamos contra. algún enfrentamiento o algo así? Y Burr le dice así una cosa para hacerlo enojar, ¿no? Le dice, bueno, no lo sé, ¿ah? Por ahí que yo puedo empezar a crear un rumor, quién sabe. Y se quita. Ajá. Y pucha, Claro. Hamilton Entonces ahí ahí... entra en crisis. Sí. Y ahí Sí. viene una Ahí también se da canción. cuenta de lo que tiene que hacer. Ahí viene una canción muy Ujú. importante, no tanto en el sentido de la letra, pero la escenografía, la coreografía, todo es alucinante porque simula, se llama Hurricane, entonces simula como si Hamilton en verdad estuviese al centro del escenario en el ojo de un huracán. Sí. Y te va contando, ¿no? Y dice, bueno, todo mi mundo, todo lo que he construido, que en verdad se evidencia en el primer acto, se me está cayendo por todas las cojudeces que he hecho. O sea, por en verdad enfocarme Ujú. mucho en mi trabajo, por sacarle la vuelta a mi esposa, o sea, por ese tipo de cosas como que tú dices, brother, o sea, ahorita este pata de Burr va a hacer o sea, va a crear un rumor y esa vaina va a crecer y al final van a descubrir qué pasa si alguien dice la verdad. No, ni cagando. Lo voy a confesar todo. Claro. Pero en vez de Y confesárselo a su él esposa, mismo lo escribe, él mismo lo escribe y él mismo lo publica. lo Ajá. publica como si fuera una edición extra El de comercio. periódicos. O sea, es una cosa que dice, oye, no, ¿sabes qué? Este, que todo el mundo se entere, ¿ya? No me pueden quemar. Miren, aquí está. Y lo detalla así muy, o sea, muy explícitamente todas las pendejadas que había hecho en su cama, en la casa de Reynolds, etcétera. Entonces, claro, evidentemente todo el mundo dice, ah, ya nunca vas a ser presidente porque la gente no te va a querer, porque si le mentís a tu esposa, nos vas a mentir a nosotros también o sea, si es que tú eres el presidente, ¿no? Entonces como que Claro. ahí también se destruyeron sus planes, pero igual, según él, no iba a salir tan mal, salió pésimo. Ujú. Ujú. Y bueno, pues eso aterriza en una canción más que se llama Burn, que es donde Eliza agarra el, Todo el aftermath claro, es como las consecuencias, ¿no? Agarra Ujú. el panfleto de Reynolds y dice, brother, no puedo creer que me hayas hecho eso. Y es una canción, monólogo, Sí. que ella se lo dice a ella misma, ¿no? Y dice, Ujú. bro, o sea, como que reflexionando, dice, no puedo creer que este pata o sea, me haya Sea jugado así. la sucia. Y Y sobre dice, todo pero no también entiendo. porque rescata todas las cartas que Hamilton le había escrito. Claro, y dice, no entiendo, o sea, y empieza a releer, ¿no? Y dice, no encuentro ninguna pista que me diga que tú has sido así siempre, porque no lo O que eras. tú te puedas convertir en eso, Sí, claro. entonces empiezan a ver Ujú. todo eso y dicen, no, ¿sabes qué? Voy a quemar todas tus cartas. Y en una parte de la canción dice, Ujú. dejemos que los historiadores se rompan la cabeza en el futuro acerca de todas las cartas, porque voy a borrar toda la evidencia de nuestra relación. Claro. Y algo súper interesante que también cabe resaltar es cuando se casan, ella dice, no, yo me voy a insertar en tu narrativa, déjame ser parte de tu narrativa. Cuando termina, Ujú. ella dice, yo misma me voy a retirar de la narrativa. Sí, me voy a borrar de Como la que de nuevo narrativa. repite esa frase, claro, repite esa frase y dice como que los historiadores traten de descifrar qué es lo que pasó contigo porque yo no se lo voy a contar. Sí. Cuando en verdad Porque no pasa porque a eso mí ya no me tan... interesas. O sea, te digo porque yo por ahí le he dado un par de ojeadas al libro en el que se basa esta novela y el primer capítulo es una entrevista a Eliza. O sea, le sacan la información por Mm. ese lado. Porque todo lo escrito, ella lo había Pues quemado, al final de pues. la obra, igual ella dice que se vuelve a insertar en la narrativa para poder ella contar la historia de Hamilton. Claro. Y eso también es algo importante y por lo que es una buena conclusión. Y lo vamos... En verdad falta poco. A tocar un poquito más adelante. Ajá. Sí, después, bueno, termina todo eso, evidentemente se separan, le dice, brother, ¿sabes qué? Ándate a dormir a tu oficina porque a mi casa no vas a entrar. O sea, imagínate, pues, o sea, Claro. tantos años de relación, tantos hijos, y al final termina haciendo una jugada así, termina enterándose por un documento público, o sea,
Me imagino su dolor, pobre Horrible, mujer, pobre horrible. mujer. Mancha, Sí, pues. mancha todo. Y eso no es ficticio, eso es algo que pasó. En fin, de ahí viene Exacto. la canción Blow Us Sí, All bueno. Away, que es donde, bueno, Que es la del hijo. la del hijo. Entonces el hijo ahí, claro, como Philip. ya Philip, que ya tenía, ¿cuántos años? ¿17? ¿16 por ahí? 19 creo que es. Bueno, por ahí. 19. Adolescente Ujú. adulto. Otro hecho interesante en esta similitud es que, no sé si habrá sido así en la vida real, Ujú. pero claro, esta canción te presenta al hijo ya crecido de Hamilton, tiene 19, que en realidad es la misma edad con la que Hamilton llegó a Estados Unidos o llegó a Nueva York al comienzo de la obra. Y eso también es un detalle súper interesante porque Sí. a los 19 Hamilton llega a Nueva York y nuevamente a los 19 su hijo está en Nueva York. Llega también para estudiar y para también ser alguien de renombre como su Claro. papá. Entonces, pero es en este estudio que todo el mundo ya conocía quién era el papá. O sea, como que imagínate en esta época que tu papá, no voy a decir nombres, pero que sea, no sé, el rey de la mafia o, no sé, el alcalde más corrupto de Lima y ya sepan quién es y tú por tener el apellido y parecerte físicamente a él ya te empiezan a También te bullear por cagan. ahí, ¿no? O sea, a fastidiar. En fin, eso es lo que le pasa a él. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente Philip Hamilton, el hijo de Alexander Hamilton, que le había sacado la vuelta a su esposa y que todo el país, y hasta en Inglaterra, porque en un momento Se sale, enteró. sale el rey bailando también. Todo el mundo se enteró. También con Entonces, eso. Ajá. claro, tienes esa parte y dices, oye, bueno, oye, pero es mi papá, ¿no? O sea, al final de Igual- cuentas es mi papá. Claro, igual lo respeto. porque él me enseñó un montón y no sé qué. Hasta que un pata le dice, oye, ¿sabes qué? Tu papá es un fraude y te parece que tú también, causa. Es un corrupto y es un, Sí, y es un corrupto, ¿no? y tú Ajá. también. Entonces, pucha, el pata dice, ah, ya, pues, a la salida. Le dice, vamos a mecharnos. Sí, Un duelo. así es. Y ahí, Entonces bueno, él va corriendo donde su papá y le dice, papá, no sé qué miércoles hacer. Me retó un duelo. Y dice, ah, ya, bueno, le dice, mira, bueno, pero no hay manera de negociarlo. No, no hay manera de negociarlo. Dice, "Bueno, pues trata de negociarlo, pero si no puedes, mira, acá están mis dos armas y nada, en señal de paz, cuando cuentes hasta 10, vas a tú disparar al aire. lanza, claro, dispara al aire, pero antes de contar hasta 10 tienes que tener el arma arma ya hacia el levantada. aire para que él sepa que no tienes ninguna intención de matar. Le dice, Philip, por favor, o sea, tú no quieres matar a alguien porque si no vas a vivir con Con la esa- conciencia sucia de que has asesinado a alguien que probablemente no debías haber asesinado. Y además, si tu mamá se entera, le vas a romper el corazón. Y en verdad, tu mamá no va a aguantar una vez más. O sea, Exacto, dice, no va a aguantar yo otra ya la desgracia". cagué con tu mamá. Claro, yo ya la cagué con tu mamá, no quiero que tú la cagues con tu mamá. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. otro error de Hamilton, porque el pata va... Y prácticamente Ah, y deja hay en una bandeja parte todo, sí. muy, muy divertida que dice, ¿y dónde se va a dar el duelo? En New Jersey. Ah, Y sí, dice, sí, sí. todo es legal en Todo Nueva es Jersey. legal. Entonces, Ese es otro como que chiste recurrente en toda la obra, que siempre se burlan de New Jersey también, en varias otras sí, letras. Ajá. que en verdad, o sea, es tanto en ese contexto como en el contexto Claro, de ahorita, claro, ¿no? Como que supuestamente. sí, todo es legal en Nueva Jersey, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, claro, cruzan el río Hudson, y bueno, pues ahí es donde se da el duelo. Y bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que este pata, que era a quien se enfrentaba Philip, o sea, cuentan hasta 10, pero no terminan de contar hasta 10. En el 7, el pata se voltea y le dispara a Philip. Entonces le gana de una manera También. sucia. Y claro, Ujú. Philip ya tenía el arma apuntada hacia el cielo, ¿no? Y ahí viene el Claro. reprise de Stay Alive. Y también es súper interesante también ver cómo muestran las muertes en una obra, o sea, en una forma teatral. Ah, es alucinante. Sí, toda esta parte que se pone en cámara lenta y luego todo el escenario empieza a girar y empieza a pasar como que, o sea, más cosas alrededor mientras el pata como que sigue muerto, todo en cámara lenta, me parece súper interesante. Y muchísimo más en lo que va a venir después, al final de la Claro, obra. o sea, es que es algo tremendo porque, o sea, no sé si lo hemos mencionado antes, pero el escenario tiene una plataforma que hace que las cosas giran. O sea, Giratoria. tipo una plataforma giratoria. Ujú. Y la utilizan tan bien que en verdad tú piensas que Lo todo... utilizan tan bien, O sea, verdaderamente. es tan natural. Ponte, para los procesos de muerte, para el mismo Sí. huracán, para Sí, regresar sí, en sí. el tiempo en esto de Satisfied, en fin. O sea, yo creo que en verdad, si Ajá. se quedan solo con las Y también las canciones... escaleras de los costados. Ah, claro, son móviles. Y también las escaleras de los costados son Sí. plegables también. O sea, se mueven para arriba o se van para abajo dependiendo de lo que necesiten. No se necesitan bajar, necesitan subir o de repente necesitan que haya más espacio en las esquinas. O sea, las tiran para arriba. También es súper súper bien hecha. Súper simple, pero a la vez
demasiado bien Claro, utilizable. o sea, ahí Utilizada. lo que funciona en el espacio, o bueno, los accesorios del espacio, es que están bien puestos y son, no sé cómo decirlos, asertivo, prudente, en fin, o sea, que están como que están bien pensados, o sea, no sobran, no Sí, sobran. sí, O sí, sea, sí, de se todas maneras. reutilizan en las veces que tiene que reutilizarse, pero no se nota como si fuese un recurso recurrente, monótono, sino es que lo ves, o sea, Ujú. utilizado de una manera tan diferente en cada canción que en verdad es algo genial. En verdad yo recomiendo bastante que puedan ver esta obra, porque claro, pueden escuchar todas las canciones en Spotify, pero en fin, ver la obra es otra cosa. Y ahora que es mucho más fácil que agarrar un avión, irte a Manhattan, hacer la cola o lo que sea, no, ahora es mucho más fácil. Porque tampoco vas a poder ver el resto del año. Entonces tienes una opción muy buena en Disney Plus Claro. y claro, pues ahí se Y debe un quedar. paréntesis más antes de recapitular con el final de la obra. Que yo sinceramente no creo que esta obra vuelva a estar en público si es que ya la han sacado en Disney Plus. No lo sé, yo me imagino que sí. Porque igual, o sea, es como ver un concierto en YouTube, ¿no? O sea, tú pagas por una experiencia en vivo que obviamente no se compara a verla en YouTube o verla en un servicio de streaming o verla en una película concierto, ¿no? Es chévere, pero no vas a compararlo como a verlo en vivo. Eventualmente supongo que volverá a Sí. salir, ¿no? O que bajará de Me precio imagino también. significativamente. Porque, claro, o sea, tú puedes decir que en un concierto, ok, veo los videos de YouTube del pata, ¿no? Pero ahora ya han lanzado esta obra que ahora, o sea, casi todos, por ahora Estados Unidos y me parece que Europa, pronto el resto del mundo, podrán ver esta obra a un precio recontra reducido y en todo su esplendor. Entonces, yo creo que, o sea, no sé si es que lleguen a cancelar la obra, pero de repente le bajan un poco el También, precio, no también, sé. también. Podría ser, pero es un motivo de discusión para Sí, pero otro bueno, momento. terminemos la obra Terminemos en la una obra. forma bien rápida. Obviamente, ya hemos contado, el hijo lastimosamente fallece. Pero esto causa también Sí. un espacio de redención para Eliza y para Hamilton, porque obviamente se consuelan mutuamente en la muerte Ujú. de su hijo, pero logran poder llegar a un acuerdo y de alguna forma regresan, ¿no? O sea, regresan a estar juntos, pero obviamente porque Hamilton también se súper arrepentido por todo lo que pasó, pero claramente es gracias a que muere su hijo, pues, ¿no? Claro, o sea, la pérdida de un ser querido por parte de ambos, que es, o sea, el hijo del matrimonio, ¿no? El primogénito Sí, del matrimonio, es lo así que es. ha hecho que ellos al final se den cuenta de que, o sea, Es mejor estar nadie juntos sabe qué va a que pasar. Es mejor estar separados. juntos que separados, claro. Entonces los Ajá. hace reflexionar acerca de eso y Eliza, bueno, lo perdona. Y, en fin, no dice más. O sea, quien dice los diálogos en esa parte, Eliza como que simplemente lo acepta. Ujú, ujú. Pero Hamilton hace eso, ¿no? Una vez más como que le dice, oye, miren dónde estamos, miren dónde empezamos, mira todo lo que hemos construido. Y en verdad sé que tú no me... O sea, sé que yo no te merezco, pero no sé, o sea, no sé qué más decirte. En verdad me siento tan arrepentido y tan apenado por haber perdido a mi hijo. Y sé que tú también lo sientes así, aunque no pretendo saber que sé cómo te sientes porque en verdad yo te he hecho también otras cagadas. Solo quiero decir que en verdad lo siento mucho. Y quiero que aprovechemos el resto del tiempo juntos porque nos amamos. Entonces ahí, bueno, lo perdona y todo. Sí, pues. Y se cierra ese capítulo de la vida personal de Así es, porque Hamilton. después lo que pasa ya es algo mucho más político, mucho más histórico. Vienen nuevamente Ujú. las elecciones del año 1800, es Jefferson contra Aaron Burr, y obviamente hay un voto decisivo que por cuestiones obviamente de la narrativa, pero también de la historia, es que el último voto o el voto decisivo lo tiene Ujú. Ah, Hamilton, y ¿no? algo importante también, que lo que Aaron Burr decía era talk less, smile more desde el principio. Antes era su lema personal, Ajá. pero ahora es su lema de campaña. Entonces, Sí, pero no le hace tanto caso porque en verdad ahora se ha vuelto más como Hamilton. O sea, tipo, Hamilton le dice, sí. oye, weón, Se ha vuelto más ¿cuándo carismático, cambiaste más todo esto, no? O canchero. sea, ¿cuándo cambiaste de ser? Y el pata le dice, ah, bueno, es que lo aprendí Ajá. de ti. Y en verdad Hamilton ahora se ha dado cuenta de Exacto. que es Ajá. mejor esperar las cosas porque si no termina cagándola, ¿no? A raíz de esa reconciliación que tuvo con su esposa. Ajá. Y esa también es la prueba de una buena rivalidad, porque ambos aprenden del otro. Y eso también es algo súper Claro, importante. Pero sí. bueno, entonces al final Hamilton decide cagar a Bird por última vez. y, Y y eso le parece da, que fue más personal que otra cosa. claro, y le da como que el voto decisivo a Jefferson, ¿no? Y eso es lo Sí. que ya es como que la cerecita en el pastel de Bird y dice, ya fue todo este causa, me ha estado reventando las bolas desde hace más de
30, 40 años. Ya no lo soporto más. Sí, pues se le ha agarrado conmigo este causa. Sí. ¿Qué le he hecho yo? Yo O pensé que sea, éramos patas, ¿no? Pero no. sí. Entonces ahí le dice, oye, ¿cuáles son tus problemas? ¿Por qué no quieres que sea presidente? Y el huevón le dice, mira, porque tú solamente quieres ser presidente porque quieres demostrarte algo a ti mismo. Tú no tienes fundamentos. En cambio, Jefferson, Claro. por más de que yo lo Y dice- detesto, sé que el pata va a hacer un buen trabajo. Claro, o sea, tiene una visión clara. Mientras que Tiene tú, una visión, o sea, la tiene clara. Yo he chambeado con él y todo. mientras que tú con tus lemas, o nunca te has dejado entender sobre qué es lo que quieres conseguir. Y ese es tu peor defecto, man. Y ese es tu peor Sí, defecto. le dice, te contradices, brother. O sea, sí, y ese es tu peor, o sea, y todo por escrito, ¿no? Entonces el pata le lanza una carta así y le dice, Sí. ¿por qué? Sí, sí. A la salida. Exacto. Y ya, pues. Y eso también es súper Otra interesante, vez. como o sea, la coreografía del envío de cartas, que es que la gente se pasa las cartas visto entre una mano y la otra y bailan en el escenario. Sí. Y Sí, utilizan la también el escenografía, súper el chévere, escenario que súper gira, o bien, sea. bien chévere. Y algo Ajá. también interesante que es que en la canción del primer Ujú. acto, que se llama The Ten Duel Commandments, los dos hacen una pausita y dicen, oye, ¿podemos quedar en que esto de los duelos es algo Estúpido. sumamente estúpido Inmaduro, ajá. inmaduro? Y él dice, claro, es estupidísimo arreglar los problemas con violencia. ¿Y cómo terminan arreglando este problema? Con violencia. Claro. Entonces, o sea, y de la misma manera, ¿no? Entonces dicen, ok, Pero aquí en verdad lo interesante es cómo la forma en que Hamilton afronta su posible muerte. Que eso en verdad es lo que encapsula toda la escena y lo que ha significado todo este proceso de personaje para Hamilton, ¿no? O sea, en verdad es como, o sea, todo el mundo dice, ¿no? Cuando estás a punto de morir, tu vida flashea, o sea, como que en tus ojos, ¿no? sí, o sea, ves la vida pasar Entonces- enfrente de tus ojos, ¿no? Claro, ves la vida pasar enfrente de tus ojos y eso es lo que le pasa a este pata, ¿no? Sabe que puede estar a punto de morir a manos de Burr y empieza a pensar en todos los errores que ha cometido, en todas las personas a las que ha defraudado o en todas las personas a las que ha significado algo para él y decide, no voy a cometer este mismo error de nuevo y decide levantar la pistola. Pero Burr, que ya estaba como que súper enfocado en su venganza y enfocado en que por favor Hamilton no le vuelva a cagar en ningún otro momento de su vida, pues decide, sin querer queriendo, Sí, matarlo, porque encima ¿no? el pata tenía Porque pésima puntería, o sea... Tiene un segundo. Sí, no, o sea, y aparte tiene un segundo de Sí. reacción. Porque ve al pata levantar la mano y dice como que wait, pero y ya era había demasiado disparado. tarde. Y ahí una cosa muy importante, que es que hay una actriz que es extra, que su papel es ser la bala, siempre. Sí, sí. Y es súper algo chévere. alucinante porque ella también representa la muerte en otras partes Sí. de la obra. Entonces, o sea, verla a ella, o sea, cuando la vean y vean que ella es la Se primera van a bala, dar cuenta préstenle porque mucha atención. todo se pone, porque es todo se pone en alucinante. cámara lenta, todo se pone en cámara lenta y es ella como que Claro. desde la pistola hacia donde tiene que ir la bala, ¿no? Súper Y va avanzando chévere. poco a poco y es... O sea, en verdad yo creo que es un papel, por más de que sea secundario, es muy importante. Es importante. Esta canción, sí. que es la que resume toda esta parte, se llama The World Was Wide Enough, que significa el mundo no era lo suficientemente Sí, 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 sí. amplio para Burr y para Hamilton, ¿no? Porque en verdad su rivalidad era tanta que el huevón creía que no. Ujú. Y es muy importante porque vuelven a hacer como una recapitulación de los The Ten Duel Commandments, pero ya es una cosa más personal, ¿no? Es como que Claro. ya número 1, el pata vino, examinó el terreno, claro, pues acá murió su hijo y empieza a decir, También, este pata usa sus súper lentes, así que interesante. de todas maneras me va a matar, porque este pata encima que dispara bien, tiene buena puntería, se ha puesto sus lentes para matarme. Entonces dice, no, se lo Claro, tomó mucho más porque el personal pata y general, dice, o sea, porque el pata Sí, es el pata era ex general. militar y toda la nota. sí. Y también le dice Súper chévere. otra cosa que es, o sea, bueno, no lo dice, ¿no? Lo piensa, ¿no? Lo Dice, interioriza. bro, este Ajá. pata no va a hacer que mi hija sea una huérfana como yo, así que Exacto, yo voy a dar exacto. todo para matar a este huevón. Y es el mismo fundamento que tiene Hamilton también para defenderse, ¿no? O sea, porque aparte... Sí, pero él sabe Hamilton que lo ve de él- una él- manera más pacífica. Claro, claro, porque él perdió a su hijo gracias a un duelo, entonces eso también significa mucho para él. Sí, Ahora. y de hecho ahí es muy importante porque o sea, si te das cuenta, My Shot también es como disparo. Y Sí. él siempre decía, I am not throwing away my shot. ¿Y qué es lo que Sí. hace el pata? Throw- Gives lo- away his shot. O sea, como que el pata, Sí. en vez de aprovechar la bala que tiene, en vez de aprovechar su oportunidad para matar al otro huevón, malgasta. simplemente la deja pasar para hacer evidente que él quería un final pacífico. Y Porque- en verdad si Sí, te pones pues. a pensar, o sea, si te pones a pensar,
o sea, el acto narrativo de estos dos personajes termina con uno actuando como lo haría el otro. Sí, o sea, ahí ya completamente, o sea, tipo, Es hubo algo como un cambio de papeles superinteresante. alucinante. Porque, claro, porque el pata dejó pasar su oportunidad mientras que el otro la aprovechó. Que es lo que ambos Sí. por lo que ambos se habían enfrentado toda su Sí, vida. y es en este punto en el que cuentan hasta 10 que Súper disparan chévere. y todo se congela y Hamilton empieza a hacer un monólogo sin música. Eso es muy importante. Y empieza a recapitular, Sí. como habías mencionado, todo Sí, lo de sí, su sí, sí, vida. sí. Recuerda a Lawrence, recuerda a su hijo, recuerda a Washington, que supuestamente ya fallecieron, ¿no? A Eliza Eliza, también le dice obviamente, como que, Angélica, oye, toda la tómate gente. tu tiempo, ya nos veremos en el otro lado. Sí, cuando sea Sí, el cuando sea el momento. momento. Y después como que ya pone la pistola apuntando al cielo y ahí, bueno, evidentemente lo mata y Burr cuenta todo lo que pasa después de eso, ¿no? Se lo llevan por el río, medio moribundo, Eliza y Angélica están a su lado cuando muere y al final como que, o sea, dice, no, bueno, la cagué. O sea, se queda La pensando, cagué ¿no? y al final se queda pensando y dice, en verdad, el mundo no era suficientemente grande para los dos. Y Sí, desgraciadamente, alguien tenía, o sea, la historia tenía que acabar así de alguna forma u otra, ¿no? Como que obviamente él no quería asesinarlo, ¿no? Él se da cuenta que al final no. Es más, dice, ¿no? Cuando ve que la bala le cayó, él quería ir corriendo para estar con él, pero él no pudo porque lo detuvieron. sí, pues. Entonces, eso también es algo súper interesante porque te hace darte cuenta que en verdad había una clase de amistad como que bien profunda. Desde siempre. O sea, Pero que supuestamente ellos, o claro, sea, Burr fue el primer ellos amigo de empezaron siendo Hamilton. amigos. Exacto, y la primera persona que conoció cuando llegó a Nueva York. Sí, claro. Entonces, es súper importante. Sí, y bueno, Y en verdad, y en verdad también lo que a mí me hace resaltar mucho de esto es que, o sea, luego de haber pasado por todo el primer acto, ajá. y tú estás del lado de Hamilton, no quieres como que Hamilton gane, quieres que Hamilton gane la guerra, quieres que Hamilton sea uno de los padres fundadores, quieres que él reciba todo porque en verdad se lo merece, ¿no? Porque trabaja un huevo para lograrlo. Sí, Pero después de todo el segundo acto y todas las cagadas que hace, hasta uno llega a simpatizar mucho más con Aaron Burr que con él. Porque sí, es como pues. que, obviamente es como que, uy, mira, sí, pobrecito, o sea, Hamilton a cada rato no, pero también el pata no era un tarado, el pata era súper inteligente, solamente que, Nunca tuvo la oportunidad. sí, nunca, o sea, sí, él siempre, nunca tuvo su shot, ¿no? Sí, nunca tuvo su oportunidad. Y en verdad, o sea, por ejemplo, esto de que Hamilton fue creciendo toda su reputación y todo, como lo habíamos mencionado, ¿no? O sea, depende mucho del carácter de cada uno, pero Burr, o sea, no es que haya hecho nada malo durante toda su vida. Todo lo No, contrario, el weón como que se esforzaba como un culo. él no la acabó para Sí, nada. y pero al final terminó diciendo, ah, bueno, lo maté y ahora soy el villano de esta historia, ¿no? Claro, y la historia me va a recordar como si fuera un villano, cuando Claro, la historia me va a recordar como si fuera un villano porque maté a este pata que en verdad es uno de los padres tanto bien le fundadores. hacía al país. Ajá. Claro, en esta última parte que fueron todos sus cagadones, no, pero le hacía tanto bien al país que en verdad pudo haber hecho un huevo de cosas más y yo lo impedí. Y Claro. ese es el principal arrepentimiento que él tiene. Claro. Y ese también es como que el punto de la canción final, que es Eliza más que nada cantando y diciendo, mira todo lo bueno que hiciste, ahora mira todo lo que pudiste haber hecho, pero no estás vivo, y por lo tanto yo me voy a encargar de que todo lo que hiciste Sí, siga adelante, ¿no? Yo me voy a encargar de contar tu historia, pero sobre todo apoyar en todo lo que tú pudiste haber hecho, pero no lo hiciste porque moriste antes de tiempo. claro. Yo creo que esta canción en verdad es fácil el mejor final que le han podido dar a la obra porque, claro, tú Sí, dices, ok, sí, sí, de sí, repente sí, sí. muere Hamilton y ahí acaba. No, pero hay algo después que es presentar la razón por la que estamos haciendo la obra y también la razón En por la primer que lugar. sabemos todo este material para hacer la obra, ¿no? Porque Liza al final dice lo que tú habías Claro. dicho al principio, bueno, hace unas cuantas canciones que es, me inserté de nuevo en la narrativa a causa de Sí, que pues. Hamilton ya no podía hablar por él mismo. O sea, ya se había muerto Washington, se había muerto su hijo, Lawrence, o sea, hace todo, ¿no? Entrevista a un montón de gente, Todos. empieza a redactar Ujú. todas las cosas y al final, Empieza a reescribir todos los textos que le claro, haya empieza a hecho, hacer a todas esas cosas para publicarlos que la gente lo también. conozca y en verdad se sepa que él fue Ujú. una pieza importante en toda la independencia y también que la gente se imagine todo lo que pudo haber hecho el weón si no hubiese muerto
en esa batalla, ¿no? Bueno, Claro. no batalla, no, en ese duelo. Pieza clave en la historia, Sí, claro. y dice también otras cosas que, por ejemplo, yo no tenía la más mínima idea de que ella era la que había recolectado los fondos para hacer el monumento a También, Washington. sí, yo tampoco tenía idea Al de final eso. hizo el primer orfanato privado Orfanato también y todo, sí, súper bonito. en Nueva York, que en verdad me pareció Claro. algo súper bueno porque Hamilton era un huérfano, Un pues. huérfano. Entonces, y al final Sí. me da demasiada pena porque le dice, en los ojos de ellos veo tus ojos, Alexander, como que, Sí. no, Sí, pobrecita. demasiado triste, demasiado triste. Pero obviamente crea ese orfanato justamente para que la gente no pase por lo que pasó a Alexander Hamilton antes de llegar a Estados Unidos. Claro que sí. Y O sea, es- me es- parece es súper algo, bonito, algo ¿no? genial. Ajá. Un súper cierre a la historia, que en verdad tuvo un final triste. O sea, también apoyado por todas las cagadas que pasaron en ese segundo acto. O sea, todo lo negativo, pero al final termina siendo algo muy bonito, ¿no? O sea, Ujú, un cierre ujú. que te dice, ok, yo continúo tu historia. O sea, yo soy la Sí. parte 2. Ujú. Es muy bonito. Pero sí, pues sí, así. Sí. Y así concluye Hamilton. Así En concluye verdad, Hamilton. no pensé que hablaríamos tanto, pero en verdad. Yo tampoco. Y menos aún, yo no pensé que yo hablaría tanto porque la acababa de ver. Pero en verdad, en verdad, o sea, esto habla mucho por la obra en sí misma, ¿no? Y en verdad habla mucho de cómo yo, que soy alguien que más trato de ver películas o series, cómo esta obra de teatro también ha tenido muchas similitudes, narrativamente hablando, a lo que puedes esperar de una película. Claro. Y eso es lo que yo también recalco mucho, ¿no? Porque muchas obras de teatro, o la mayoría de obras de teatro que yo solía ver, usualmente son como que adaptaciones de películas de Disney o adaptaciones de algún tipo de película, ¿no? Pero esta es una de las obras, o de repente la obra que más me he enfocado de examinar todos los elementos narrativos que tiene, ¿no? Sí, Y que hemos comentado mucho a lo largo de todo este capítulo. claro. Y en verdad nosotros hemos mencionado un montón de cosas que son ya detallitos, pero son estos detalles que hacen que la obra sea Que la alucinante, obra sea ¿no? mucho mejor. Entonces yo, en verdad, el capítulo anterior yo había recomendado El Mago de Oz y dije que no era para todos. Evidentemente, un musical de ese estilo no es para todos, pero yo creo que Hamilton podría ser la oportunidad para que cualquier persona empiece a ver musicales. De todas maneras. ¿Por qué? De todas Porque, o maneras, sea, porque es un primero por lo que te es un digo musical que está... actual. O sea, primero es actual, ¿ok? Después la música es alucinante y es igual también del gusto de la mayoría de personas que viven ahora, que son contemporáneos a lo que está sucediendo en este momento, ¿no? O sea, se están familiarizados con el rap, con el hip hop, con el pop, etcétera. Y también Así es. otra cosa que también es, yo creo que es lo más importante, que es que ya está disponible de una manera mucho más fácil. Antes, como te dije, ¿no? Tenías que irte hasta Nueva York, ver, o sea, hacer todo el trajín, ahorrar tu plata, hacer tu cola de 3 horas para ver si es que por ahí podías comprar una entrada que tenía un poquito de descuento, igual, o sea, no, era demasiado difícil ver esa obra, ¿no? Entonces, ahora es mucho más fácil. Sí. Y escuchar Sí, las de todas canciones en maneras. Spotify. O sea, también, si no quieres ver la obra, te escuchas todas las De canciones todas en maneras. Spotify. Igual vas a entender toda la historia. Porque toda la historia es cantada, como lo habíamos mencionado antes. Sí. Sí, 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 sí. Así es. Así que, nada, No, ya, pues espera, concluimos espera. el episodio Lo de acuerdo, hoy. lo Ha acuerdo. sido muy largo. Mucho más Ha largo de lo sido que una pensaba. extensa conversación. Ha sido una extensa conversación, mucho más de lo que pensábamos, pero... Pero disfrutable de todas Bueno, no maneras. sé, O sea, era al algo principio, claro, interesante. yo Sí, quería, sí, sí. yo quería poner esto como una revisión de los miércoles de a lo mucho 20 minutos, pero ya estamos bordeando las 2 horas. Dios mío. Pero siento que o sea, lo ha valido la pena, ¿no? O sea, una persona que quiera saber un poco más acerca de Hamilton, o sea, de la obra, o quiera saber los detallitos, o por ahí, no sé, alguien que no sepa por qué a tantas personas le gusta esto, puede venir a escuchar este podcast, sabes que lo puedes recomendar y nos puedes seguir por todas nuestras redes sociales. Solamente tenemos una, pero tenemos Bueno, varias plataformas. Sobre todo por Instagram, pero también estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, Evox y en YouTube. Así que también nos pueden seguir por ahí. Así es, @ los Y- chicos del fandom, Y no se nada, olviden. o sea, en verdad creo que este es el primer análisis que hacemos en su totalidad, como que al 100% análisis de cada momento de un producto. Pero no sé, yo siendo alguien que recién la acaba de ver, me he sentido muy impactado por esta obra y ha sido un gran contraste contigo que tú la has visto un culo de veces y eres un fan, ¿no? Sí, pues. No, bueno, y sobre todo porque tú también la has podido ver en vivo, así que, man, Claro, esa yo vaina pude ha verla sido en vivo. Y de alucinante. hecho, si quieren saber la historia de cómo pude llegar a ver esa historia en vivo, me la dejan en un DM o en un comentario. Y yo puedo hacer eso como una revisión de miércoles, que en verdad
no de miércoles, pero uno de los episodios que sacamos los miércoles, más chiquito, y contarles un poco de qué es todo lo que tuve que hacer para conseguir ver esa obra, porque, o sea, tampoco es que yo haga dinero de la nada, ¿no? O sea, me costó Ujú. bastante tiempo, sobre todo, eh, poder ver esa obra presencialmente, que era uno de mis sueños y lo pude Así es, cumplir. así es. Bueno, entonces nada, este ha sido todo por hoy. Me imagino que ya están cansados de escucharnos. Pero, de todas formas, siento que ha sido una muy buena recapitulación de todo lo que es esta obra. Y de la nada me siento súper con muchas más ganas de seguir viendo más teatro. Así que espero que eso siga así. Pero Así bueno, es. yo me despido, soy Sebastián, así que nos vemos ya la siguiente semana. Así es, yo soy Estefano, me despido igual y nada, no damos recomendaciones este episodio porque nuestra recomendación es vean la obra, escuchen las canciones y Vean denle la play obra, a este está episodio las disponible de una veces que forma le den mucho la más gana para sencilla. entender o para, por ejemplo, escuchen una canción y tienen dudas sobre esa letra en específico o esa melodía, lo que sea, acá van a encontrar la Ujú. información que necesitan. Así es. Y nada, entonces me despido, les digo adiós, hasta la próxima semana. Adiós.